Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días para todas las personas que se conectan con nosotros en este tercer día de la séptima versión del Congreso de la Asociación Colombiana de Economía de la Salud, Salud y Desarrollo, Perspectivas para una Nueva Década, que este año estamos desarrollando de manera virtual desde la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Ya el día de ayer tuvimos una nutrida agenda en la cual contamos con la participación de 8 ponentes repartidos en 2 salas paralelas, 4 panelistas donde tuvimos a Augusto Galán de Así Vamos en Salud, a Joana Vázquez de la Universidad Nacional de Colombia y a Andrés Zambrano de la Universidad de los Andes, quienes discutieron sobre salud, bienestar, crecimiento económico y los retos que esta relación nos plantea a quienes queremos hacer investigación en economía de la salud. Todas estas intervenciones estuvieron enmarcadas por la conferencia central de Federico Guanayís de la OCDE, quien nos habló sobre el desarrollo sostenible y la resiliencia de los sistemas de salud. Vamos a dar inicio a la agenda del día de hoy, también nutridísima. Tendremos panel, conferencia central. Ya iniciamos esta mañana con nuestros conferencistas que participaron en la selección de trabajos de investigación, y de manera grata vamos a iniciar esta mañana con el saludo de Germán Escobar, jefe de gabinete del Ministerio de Salud, quienes quisieron participar en este congreso ACOES y vincularse a esta iniciativa en la cual queremos profundizar sobre la importancia de la economía de la salud y de la salud en esta coyuntura. Muchas gracias, doctor Escobar, por haber aceptado la invitación de ACOES, y le cedo la palabra. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Mi nombre es efectivamente Germán Escobar, yo soy el jefe de gabinete del Ministerio de Salud. En nombre del señor ministro, que como entendemos está atendiendo la difícil situación en el departamento de San Andrés, quiero extenderles un saludo, señor ministro, que además es miembro fundador de esta organización. Por otro lado, quisiera referirme a 2 puntos de vital importancia que tienen que ver con el propósito que acaban de mencionar de ACOES. Lo primero es, en materia de aseguramiento y financiamiento, este ministerio y el gobierno en los últimos años ha hecho avances importantes para preservar el aseguramiento universal de nuestra población. Y en ese orden de ideas, los retos inherentes a ese aseguramiento universal, más allá del modelo propiamente dicho de atención, tienen que ver con lograr el financiamiento sostenible de ese modelo. Han habido políticas públicas controversiales, la última de ellas pudiera decirse es la política pública de presupuestos máximos, que tiene que ver con la modulación y contención del gasto creciente en salud. Esa política pública creo que está en revisión. Nosotros hemos dicho en diferentes espacios que consideramos la política de presupuestos máximos una política transitoria tendiente a lograr una política de financiamiento más sostenible y consolidar lo que todos pretendemos que pudiera ser al final tener un gran pool de riesgo, esto es un solo paquete de beneficios que lograra consolidar todas las atenciones en salud y un solo modelo y sistema de financiamiento de ese paquete de beneficios. Así las cosas, los retos futuros tendrán que ver con, para lograr ese gran paquete de beneficios del modelo de aseguramiento universal, consolidar la modulación del gasto, la contención del gasto a través de instrumentos que ya tenemos, y esto es, por ejemplo, instrumentos de negociación y compra centralizada, instrumentos de evaluación de valor terapéutico, instrumentos de política farmacéutica y regulación de precios que ojalá pudiera evolucionar hacia lo que comenté de evaluación de valor terapéutico. Pero también pensarnos modelos de financiamiento innovadores que en otros sectores sociales se han probado, a saber, para dar un ejemplo, por ejemplo, bonos de impacto social, este tipo de instrumentos de modulación del gasto. Creo que deberemos en el futuro próximo considerarlos como parte integral de la regulación financiera de este sistema. Así las cosas, para redondear el mensaje, pensaría que un buen camino de investigación pudiera ser, en términos de lograr el financiamiento sostenible y consolidado de un sistema de salud de estas características, explorar estos mecanismos innovadores de financiamiento y también, por supuesto, siempre será de vital importancia la evaluación
y el impacto que ha tenido las políticas públicas de financiamiento, por ejemplo, la política pública de presupuestos máximos que mencioné. Les quiero agradecer nuevamente su participación y su invitación a este ministerio, y de parte de el señor ministro, de la viceministra Godoy, del viceministro Moscoso, un gran saludo a todos ustedes. Estos espacios de discusión y la academia no solamente siempre serán bienvenidos, sino fundamentales para aportarnos insumos que nos permitan estructurar una política pública de mejor manera, mejor informada y sobre todo más asertiva a las necesidades del país y los ciudadanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Escobar, y al Ministerio por su deferencia al dirigirse a nuestros asistentes al Congreso ACOES. De verdad deseamos lo mejor en esta importante coyuntura que vienen enfrentando al Ministerio y a todos los funcionarios que en este momento vienen trabajando por las iniciativas de sacar adelante el sistema de salud colombiano y esta coyuntura tan especial que está sucediendo en San Andrés y en Providencia. En este tercer día del Congreso queremos seguir reflexionando sobre salud y desarrollo, perspectivas para una nueva década. Invitamos a quienes se encuentran conectados y quieran tener el certificado de asistencia a nuestro Congreso a que diligencien el formulario de asistencia que se ha compartido en el chat de canal. Recordamos que a quienes asistan al 70% de nuestra programación esta semana podrán acceder de forma gratuita al certificado de asistencia. No olviden registrar entonces su participación, siempre sale ahí en el chat, siempre nos preguntan y en el chat siempre hay un mensajito del canal de Uninorte Académico donde va a estar ese formulario. Como es tradicional en los congresos ACOES, cada congreso llama la atención sobre la vida y obra de un economista de la salud destacado. En esta ocasión, ACOES quiere rendir un homenaje a Adam Wassaf, quien falleció el pasado 10 de mayo. El encargado de hacer la presentación es el profesor Jairo Humberto Restrepo, presidente de ACOES. Bienvenido, Jairo. Muchas gracias, Sandra. Un feliz día para todos. Hemos abierto este espacio entonces para rendir un homenaje a uno de los economistas de la salud más destacados a nivel internacional y con una fuerte injerencia en América Latina. Voy a dar lectura a la reseña que he escrito sobre la vida y obra de Wassaf, la cual será publicada a partir del 1 de diciembre en la segunda edición de la revista de la Asociación de Economía de la Salud de Chile, AES Chile. A continuación les vamos a colocar en el chat el enlace para que puedan conocer la revista. Podemos iniciar entonces con la proyección de un video que justamente rinde homenaje a Wassaf, mientras yo hago la lectura. El legado de Adam Wassaf para la economía de la salud. El 10 de mayo de 2020 murió Robert Adam Stephen Wassaf, uno de los economistas de la salud más reconocidos en el mundo. Nacido el 3 de mayo de 1959 en Northampton, Reino Unido, estudió economía en la Universidad de Gales, en donde, haciendo honor a su nombre, recibió el premio Adam Smith al mejor estudiante graduado. Posteriormente, adelantó su doctorado en economía en la Universidad de York, una de las universidades más prestigiosas del mundo en el campo de la economía de la salud, e inició su carrera académica en la Universidad de Sussex, habiendo sido en ese momento uno de los profesores titulares de economía más jóvenes del Reino Unido. En su paso por York, Wassaf contó con la tutoría de Anthony Collier y recibió también la influencia de otros famosos y pioneros economistas de la salud como Alan Williams. A partir de allí, Wassaf habría de labrar no solo su destino profesional académico, sino también sus contribuciones intelectuales a la economía de la salud y sus aportes al desarrollo de las políticas y los sistemas de salud. Collier, con quien Wassaf comenzó a escribir desde cuando era estudiante de doctorado, comentó con ocasión de su muerte que mientras él estuvo absorbido con la gestión universitaria, Wassaf construyó una asombrosa red global de equidad en salud, comillas, de la cual sin duda han nacido unas 1000 tesis doctorales. Wassaf se vinculó al Banco Mundial desde 1999. Allí, en su calidad de director de investigaciones de desarrollo humano, estuvo al frente de investigaciones en países de todo el planeta en los campos de economía de la salud, educación y protección social, y en su larga trayectoria
influenció las operaciones de préstamo del banco, como miembro de las Juntas de Salud y Protección Social y del Consejo de Desarrollo Humano. Sus compañeros lo recuerdan bastante por su generosidad como revisor de documentos técnicos. La producción intelectual y académica de Wasta fue bastante prolija, al igual que su impacto en la literatura económica. El portal ResearchGate reportó el 15 de agosto de 2020 un total de 206 publicaciones y 20.762 citas para el autor. Por su parte, en Google Académico se registraban 34.199 citas, con un promedio anual superior a las 2.000 citas en los últimos 10 años. Para dar a conocer su voluminosa producción, el comité editorial de Health Economics puso a disposición del público, mediante Winley Online Library, 242 publicaciones de Wasta o relacionadas con su trabajo. La posición de su obra también se vio reflejada en el trabajo conjunto con Culier, a propósito de las 4 décadas de la economía de la salud, en donde, entre el top 100 de economistas de la salud, Wasta ocupó el 4º puesto según el H-Index. Los aportes de Wasta no estuvieron concentrados en el campo de la producción académica. Él fue un gran promotor de la economía de la salud. Impulsó a muchos jóvenes para dedicarse al área y lideró proyectos de alcance global. Es así como durante 20 años fue editor asociado de Health Economics y también fue presidente de la International Health Economics Association, IHEA, en 2016-2017. Por el número de publicaciones, algunas de ellas en campos distintos a la economía de la salud, la obra de Wasta y sus aportes a esta disciplina se clasifican principalmente en temas relacionados con salud, equidad y pobreza, financiamiento y reforma de los sistemas de salud, demanda y producción de la salud y cobertura universal en salud. Ahora bien, su obsesión teórica y práctica estuvo en torno a la equidad y la protección financiera. Como lo relata su familia, que lo acompañó en su lucha contra el cáncer que no pudo vencer, él lamentaba mucho la desigualdad en el acceso al tratamiento médico, por lo que como parte de un homenaje a su vida, su familia ha dispuesto un mecanismo para realizar donaciones a las fundaciones HealthWell, con el propósito de apoyar a pacientes con cáncer, que a diferencia de lo que él obtuvo, carecen de las facilidades que les brinda un seguro de salud. Las primeras publicaciones de Wasta, la mayoría de ellas con su colega Eddie Van Dorsley, estuvieron dedicadas a la equidad en salud, en particular a la medición y a la comparación entre países, dando fuerza a una línea de investigación en este campo que sigue siendo nutrida por una multitud de investigadores en todo el mundo. En el marco del proyecto sobre equidad en el financiamiento y la provisión de servicios de salud en Europa, conocido como Equity Project, con la concepción de que las personas con igual necesidad deben recibir el mismo tratamiento sin importar su ingreso y otras variables socioeconómicas. Inicialmente, los autores propusieron dar mayor importancia a un índice de concentración para medir las desigualdades en salud, y desde entonces se han planteado complementar con métodos de estandarización directa y cálculos más sencillos. Además de la discusión teórica y de las propuestas metodológicas, en torno a las cuales se tiene una voluminosa producción, con Wasta se dio lugar a una serie de estudios aplicados en muchos países y se ofrecieron herramientas para la captura de datos y el análisis, en particular a partir de las encuestas de hogares. En la discusión propuesta por Wasta se destaca la distinción entre el abordaje amplio en cuanto a la situación de salud, con indicadores sobre desigualdades de los resultados en salud y un enfoque centrado en el acceso a los servicios de salud. Marcado en las preocupaciones por la equidad, la protección financiera fue un tema recurrente en las investigaciones de Wasta, orientadas especialmente a la medición y a la comparación entre países. Por supuesto, con la pretensión de ofrecer insumos para la formulación de políticas nacionales y orientaciones de organismos internacionales,
en particular el Banco Mundial. En un trabajo reciente, publicado en 2016, el autor recogió su visión sobre los métodos y las cuestiones que surgen de los enfoques convencionales para medir la protección financiera en salud, el gasto catastrófico y el empobrecimiento, y presentó varios trabajos empíricos con una revisión crítica sobre la medición. Un aporte bien importante respecto a la teoría de la demanda por capital salud, muy poco citado, y tal vez el primer escrito de Wastaff de 1986, pero que Collier resalta por tratarse precisamente de una contribución seminal, se refiere a una simplificación del modelo de Grossman. En su nota, Wastaff desarrolló un modelo de un solo periodo de la demanda por salud, ofreciendo mayor claridad sobre los aspectos teóricos planteados por Grossman. No sobra recordar que para la época, Grossman fue lector de la investigación de doctorado de Wastaff. La producción académica y el trabajo técnico de Wastaff se ha visto bien reflejado en América Latina y el Caribe, región en donde goza del aprecio de un amplio número de profesionales que han seguido sus enseñanzas, en particular en los temas de equidad y protección financiera. En los últimos días, en abril de 2020, en medio de la difícil situación mundial por la pandemia del COVID-19, en un blog del Banco Mundial, Wastaff presentó algunos análisis de los datos disponibles, tal como lo hiciera cerca de 30 años atrás en sus primeros asomos para estudiar la equidad. Con el título de Econometrics, buscando aplicar econometría al análisis del coronavirus, Wastaff mostró la importancia de utilizar tasas de mortalidad en lugar de datos absolutos, así como datos en logaritmo. La economía de la salud seguirá adelante con el legado de Adam Wastaff, de modo que en particular los economistas de la salud más jóvenes pueden tomar sus lecciones y seguir nutriendo la producción de la disciplina y su incidencia en las políticas. Para esto, a instancias de AIGIA, ya se cuenta con el premio Adam Wastaff, por el cual se busca reconocer investigaciones excepcionales en el campo del financiamiento y la provisión de servicios de salud en países de ingreso bajo y medio. A continuación, voy a leer algunas de las declaraciones y mensajes que con ocasión de la muerte de Wastaff se documentaron, se almacenaron en el sitio de AIGIA. Adam ha sido un erudito, un pensador original, un constructor de instituciones y, lo más importante de todo, un ser humano genuino y un amigo maravilloso, con ingenio, compasión y visión. Dejó un vacío que será difícil de llenar. Winnie Gibb, presidente de AIGIA. Adam fue una persona maravillosa y un gran erudito. Deja un legado profundo. David Cutler, Universidad de Harvard. Adam Wastaff fue un excelente economista de la salud y una persona extremadamente agradable. Su tesis doctoral fue mucho más allá de mi experiencia para modelos de salud. Su trabajo posterior sobre la equidad en la salud y los determinantes socioeconómicos de la salud fue pionero y fundamental. Michael Grossman, National Bureau of Economic Research. Esta generación de economistas de la salud puede pensar con más claridad sobre la inclusión y la equidad gracias a Adam. David Bishai es presidente de AIGIA. Adam ha sido un ejemplo académico al servicio de una idea de equidad en salud para una sociedad mejor. Guillermo López Casanovas, expresidente de AIGIA. Un economista de la salud con una comprensión asombrosa de las preguntas clave de política en todo el mundo y cómo movilizar la economía de la salud para ayudar a encontrar respuestas. Ann Mills es presidente de AIGIA. Hemos perdido a un excelente investigador sobre las desigualdades en salud y su impacto en la salud pública y la protección social. Wastaff será una guía y una influencia para mis futuros artículos académicos. Sergio Del Prete, Universidad y Salud, Argentina. Adam será recordado por el papel fundamental que desempeñó como presidente en la transformación de AIGIA y el excelente liderazgo que demostró. Universidad de Taiwán. Adam fue una gran influencia en la disciplina de la economía de la salud y un buen ejemplo de cómo la economía de la salud puede marcar una diferencia en el mundo real. María Godard, Centro de Economía de la Salud, Universidad de York. Adam siempre fue una fuente de inspiración para la investigación profunda y relevante. Su capacidad para proporcionar un liderazgo desafiante e inspirador, con un cuidado particular por investigadores de carrera temprana
y para ampliar el alcance internacional de la economía de la salud. Andrew Jones, Universidad de York. Finalmente, Adam tenía una gran mente y un corazón aún más grande. Fue un trabajador incansable, cuyo excelente trabajo mejoró el campo de la economía de la salud, tanto en el alcance como en calidad. Jacques Van der Gaag. Hasta acá, nuestro sentido homenaje. Los invitamos a ver el video que apareció en pantalla, que está ambientado por una música pero que por razones de derechos de propiedad no era posible que esta nos acompañara ambientando la lectura. Queda pues para los jóvenes economistas especialmente seguir la producción académica de OASTAP, que está muy bien almacenada en IGEA, y en particular para orientar investigaciones futuras, en particular en temas de desigualdad y de financiamiento. Adelante, Sandra. Muchas gracias, Jairo, por compartir esta semblanza. Todos invitados a consultar la página, incluso a dejar también allí sus mensajes. Creo que todos los que hemos trabajado en economía de la salud nos hemos tenido que encontrar con el trabajo de OASTAP, y para todos también fue un momento triste el saber de su ausencia ahora. Pero creo que desde el punto de vista académico, como lo dices, estamos llamados todos los economistas de la salud a seguir trabajando en todas esas iniciativas y en seguir aportando al desarrollo de esta área de conocimiento. Muchas gracias, Jairo. Ahora, para iniciar con nuestra agenda académica, vamos a dar la bienvenida a nuestro conferencista central de hoy, el doctor Camilo Cid. El doctor Cid es economista chileno, asesor regional en economía de la salud y financiamiento de OPS-OMS en Washington, D.C. En este rol ha participado en el asesoramiento a los países de la región en los procesos de fortalecimiento y cambio de sus sistemas de salud. Es máster en economía de Georgetown University y doctor en economía de la salud por la Universidad Duisburg-Essen de Alemania. El doctor Cid fue académico tiempo completo de la Universidad Católica de Chile entre 2010 y 2015 y dirigió una comisión asesora presidencial para una reforma de la salud en su país entre 2014 y 2015. Entre 1994 y 2010 trabajó en el sector público de salud chileno, ocupando diversas posiciones en el Ministerio de Salud y la Superintendencia Sectorial. Ha sido también presidente de la Asociación de Economía de la Salud de Chile y de la Asociación de Economía de la Salud de Latinoamérica, y ha publicado una cantidad importante de artículos y reportes. Hoy vamos a contar, afortunadamente, con su participación en nuestro congreso como nuestro conferencista central de hoy. Muchas gracias, doctor Cid, por haber aceptado esta invitación, y le dejo a usted la palabra. Hola, bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Sandra. Y muchas gracias a COES y a la Universidad del Norte por la invitación. Estoy muy complacido de estar acá. Voy a compartir en pantalla. Espero que... No sé si lo he logrado. Nos estamos mirando por aquí, todavía aún no vemos la pantalla. Ahí vamos mirando. Esperamos allí, normal, se nos presenten estas situaciones, entonces vamos a ir mirando allí. Ahí sí, ¿no? Aún no podemos verla. Allí nos va comentando de pronto qué le aparece allí en las opciones. Sabemos que esto es algo normal que se nos puede presentar para poderle ver algún soporte, en este caso, quienes lo soportan en la parte técnica.
No. Mientras vamos solucionando estas cositas técnicas que siempre se nos presentan en estos momentos, les recuerdo que nosotros tenemos hoy agenda hasta las 12:30. Luego de terminada la conferencia del doctor Cid, vamos a tener un panel. En este panel vamos a estar discutiendo sobre retos y contribuciones de la economía de la salud, que es básicamente el centro que hemos tenido durante todos estos días. En el panel de discusión que vamos a trabajar después de la conferencia del doctor Cid, vamos a tener como invitados a Juan Camilo Ramírez, Andrés Vecino, y está Jairo Humberto Restrepo también. Vamos a tener ese panel en 2 jornadas, digamos. Vamos a tener paralelas, así como lo hicimos ayer. Vamos a tener una jornada que vamos a continuar aquí en el canal de YouTube y una que va a estar por sala Zoom, por lo cual insistimos en que se vayan a la página de ACOES, acoes.org.co, donde van a encontrar toda la programación. Y ahorita cuando terminemos con la conferencia del Dr. Cid, entonces vamos a mantenernos aquí en esta sala, en el panel 4, que se llamará Sostenibilidad y Perspectiva de Gasto en Salud ante el COVID-19, donde vamos a tener un análisis desde una perspectiva macroeconómica de toda esta coyuntura que hemos tenido con el COVID. Allí vamos a tener como invitadas a Priscila Gutiérrez, a Álvaro Rojas y a Sergio Prada, quienes van a estar en este panel bajo la coordinación de Norma Maldonado. Y estará de manera paralela a la misma hora, estamos hablando de las 11 de la mañana, el panel Retos y Contribuciones de la Economía de la Salud ante el COVID-19, pero allí en una perspectiva microeconómica. Ese panel va a estar coordinado por María Teresa Petro, del Fondo Mundial de Lucha contra el Hambre, y van a participar Juan Camilo Ramírez, Andrés Vecino y Jairo Humberto Restrepo del Grupo Economía de la Salud. Entonces, de nuevo, deben entrar a la página de ACOES, allí van a encontrar los links. Igual cuando estemos terminando nuestra conferencia central, aquí en el chat también les vamos a compartir los diferentes links para que entonces ustedes decidan si permanecen en nuestra transmisión por el canal de YouTube o si se trasladan a la sala Zoom. Algunos estaban por el chat comentando sobre el link para la inscripción al Congreso. Quizá allí se nos había quedado la fecha del 18, tranquilos que afortunadamente la parte de sistemas nos soluciona los errores humanos. Entonces, desde el punto de vista de los formularios, allí nos va a quedar registrada la fecha de hoy como la fecha de su asistencia. No se preocupen por el título del formulario, igual ya ahora se les está conectando allí en el chat un link donde ya está corregida la fecha, así que no se preocupen por el tema de que haya salido ahí 18 de noviembre, se nos fue allí ese titulito, pero el cronograma, digamos, el formulario permite que podamos filtrar por las fechas y podamos tener registrada su asistencia en esta sesión. Vamos a mirar cómo vamos con la conexión del Dr. Cid, si es posible que haya compartido su pantalla. Igualmente, invitarlos, recuerden que mañana los vamos a dejar levantar más tardecito, mañana la agenda inicia a las 9:30, y como es nuestra agenda de cierre, vamos a arrancar con un panel. Este panel se llama Nuevas Perspectivas Teóricas y Herramientas en Economía de la Salud. Quisimos cerrar con este panel porque ese panel nos va a permitir como la perspectiva que estamos pensando en ACOES sobre cuáles son las nuevas propuestas que tenemos en economía de la salud, lo que nos están presentando los diferentes teóricos, investigadores sobre hacia dónde va la economía de la salud y cuáles son las nuevas herramientas. Ese panel va a estar coordinado por Paul Rodríguez de la Universidad del Rosario y vamos a tener 3 panelistas, Andrés Pichón, que es del Instituto del ISS de Argentina, estará Pilar Pinilla del National Institute of Health y Óscar Espinosa, que también es del Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Colombia. Vamos a tener un componente interesante de evaluación de tecnologías, pero también del tema de perspectivas analíticas desde el punto de vista de la economía de la salud. Y como gran conferencista de cierre, muy recomendado para todos, vamos a tener al doctor Carlos Scartazzini,
Carlos Scartazzini es del Banco Interamericano de Desarrollo y dirige una unidad de investigación muy interesante, y creo que ayer, en el panel de ayer, se mencionaba esto en el contexto de las herramientas en salud, y es básicamente la aplicación de economía del comportamiento como una herramienta nueva que nos aparece en economía de la salud, para que todos quienes estamos haciendo investigación en esta área nos apropiemos de ella. El doctor Scartazzini nos va a presentar la unidad de investigación que él dirige en el BID, y específicamente todas las iniciativas que ellos vienen desarrollando desde hace ya muchísimos años, y que este año en particular, con todo el tema del COVID-19, se ha hecho muy visible en las iniciativas para tratar de intervenir comportamientos en salud de la población utilizando economía del comportamiento. Entonces ya ven que esta agenda sigue muy fuerte, sigue muy nutrida, y esperamos que mañana hasta último minuto ustedes sigan con nosotros. Vamos a mirar cómo vamos por aquí con el doctor Cid. Es posible que el doctor Cid nos comparta su presentación, quizás sea más fácil que desde aquí le podamos nosotros compartir la presentación. Voy a revisar, me dicen que nos la compartió al Congreso, entonces ya voy a mirar. Perfecto, por aquí la tengo. Entonces yo voy a hacer el compartir pantalla en este caso. Déjenme, estoy por aquí, incluso de todas esas cosas que nos toca ir aprendiendo desde lo técnico. Doctor Cid, por aquí le estoy apoyando, esté tranquilo. Vamos a hacer su presentación desde aquí. Disculpan que miro hacia un lado, pero es que tengo dos pantallas, entonces estoy mirando mi otra pantalla para que me quede bien cargada su presentación. Ya la voy a tener por aquí. Perfecto, ya la descargué. Denme un minuto y ya le puedo solucionar aquí el problema. No hay problema. Es un documento PDF, parece que pesa un poquito porque por aquí me está demorando la cargada. Ya voy con él. Bueno, si quieres comienzo. Perfecto. Sí, bueno, es junto con pedir disculpas a toda la audiencia, pero simplemente no sube uno aprieta al compartir y no aparece alguna cosa de configuración del equipo o alguna cuestión por el estilo, que no sabemos bien los economistas por ahora, porque vamos aprendiendo a paso acelerado todas estas cosas. Mientras sube la presentación, yo quisiera hacer la introducción, ¿no? Esta es una presentación que tiene básicamente 3 secciones. Cuando uno titula el contenido, ¿cierto? Bueno, ahí está la primera slide, ¿cierto? Se llama Sostenibilidad y Perspectivas del Financiamiento en Salud, que fue lo que me pidieron la organización del Congreso. Y comentaba siguiente, por favor, que justamente cuando uno inicia con un guión, ¿cierto?, de los temas que va a tratar, yo puse, bueno, yo tengo acá 3 ideas y tres momentos en el tiempo, ¿no? Básicamente por la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Es cómo estábamos antes de la crisis, cómo estamos durante la crisis y qué se puede esperar para el futuro, ¿no? Las hipótesis ya están planteadas y más o menos el sentido común todos las conocemos, pero básicamente las primeras 2, por ejemplo, bueno, que a los sistemas de salud la crisis los sorprendió con un fortalecimiento insuficiente, con grandes problemas que se hicieron presentes, que durante la crisis había una respuesta variada que ha dependido también de los liderazgos políticos, que todavía esa respuesta no está terminada y por lo tanto es difícil de evaluar en este momento, pero hay ciertos rasgos que nos permiten afirmar eso. Y tercero, y con un montón de incertidumbre, ¿cierto? ¿Qué puede pasar al futuro con el financiamiento de la salud, con los sistemas de salud? Y entonces lo más probable es que se ponga sobre el centro el tema de la sostenibilidad, que es uno de los temas de la presentación, y el tema de qué ha pasado en otros momentos, que nos queda mirar el pasado, digamos, ¿no? ¿Qué ha pasado con los sistemas de salud cuando han ocurrido cuestiones similares
aun cuando esta crisis es bastante particular e incluso más profunda que cualquiera de las anteriores que voy a mencionar. Cuando me estoy refiriendo a mi punto de vista desde el financiamiento, me estoy refiriendo a la visión más completa del financiamiento, aquella que engloba el sistema de salud, y no meramente a temas de gasto o de, digamos, agregados financieros del gasto en salud. Siguiente, por favor. Entonces empecemos con la primera parte, ¿no? ¿Cómo estábamos antes de la pandemia? ¿Cómo nos sorprendió? Siguiente, por favor. Lo cierto es que ya en el año 2019 la región de las Américas, y en particular América Latina y el Caribe, se encontraba en un momento crítico, ¿no? De hecho, con una crisis económica, sobre todo en varios países del sur, que implicó prácticamente que la región no creciera en 2019, o sea, un crecimiento nulo, 0%. Con 18 países de los 20 países de América Latina, con disminución de su crecimiento, y con 33 países dentro de todo el grupo de países de América Latina y el Caribe, con una desaceleración de la tasa de crecimiento importante. También esto combinado con importantes problemas políticos en países también de América del Sur, pero también en Centroamérica, y con, digamos, protestas ciudadanas, movimientos políticos de relevancia, ¿no? Junto con ello, una situación social, digamos, por ejemplo, de pobreza y de distribución de los ingresos que no mejoraba. Incluso la pobreza ya se encontraba en un aumento leve, pero progresivo desde 2015 en adelante, según lo informaba la CEPAL. Siguiente. En el campo de la salud, y lo voy a enfocar desde el financiamiento, ¿cierto? La región se caracterizaba por una baja inversión pública en salud, ¿no? Ahí ustedes pueden ver la información actualizada del gráfico de encima, arriba, el gasto total en salud sobre el Producto Interno Bruto de los países. La parte azul es la parte pública y la parte roja es la parte privada. Y como vemos, digamos, muy pocos países, en realidad 5 países de toda la región de las Américas, reúnen la característica de que tengan un gasto superior al 6% del Producto Interno Bruto. De esos países, 2 son los países más desarrollados de la región, que son Estados Unidos y Canadá. Los otros son Argentina, Uruguay y Cuba, ¿no? Muy pocos países cumplen esa disposición o ese acuerdo que voy a explicar más adelante a qué se refiere. Pero lo mismo pasa como consecuencia, en parte, que el gasto de bolsillo, o sea, el gasto directo de los hogares que tienen que hacer en salud es muy alto. Casi un tercio en promedio de los gastos de salud son gastos de bolsillo en los países de la región. Con muy pocos países, como ustedes pueden ver abajo, que tienen gastos de bolsillo inferiores al 20%, por ejemplo, del gasto total en salud. En ese caso, también los 2 países desarrollados de la región, más aquí se suma Colombia y Jamaica a los países ya mencionados. Por lo tanto, por supuesto, el gasto privado en salud en la región es muy alto, casi la mitad del financiamiento. Para tener una referencia, los países de la OECD ocupan el gasto público en salud es superior al 70%. Y esto provoca graves problemas de inequidad en el acceso y provoca también consecuencias empobrecedoras y catastróficas para los hogares. Siguiente. En una comparación, pueden ver ahí el eje horizontal representa el gasto en salud sobre el Producto Interno Bruto, y el eje vertical el gasto de bolsillo sobre el gasto total en salud. Y entonces la mayoría de los países de la región se encuentran en ese cuadrante, ¿cierto?, a la izquierda arriba, donde los gastos de bolsillo son muy altos y los gastos públicos en salud son muy bajos, ¿no? Quisiéramos avanzar hacia la zona, ¿cierto?, inferior derecha, donde están la mayoría de los países de la OECD y que tienen gastos públicos en salud por sobre el 6% del Producto Interno Bruto y que tienen gastos de bolsillo menores, digamos, ¿no? La línea negra en el gráfico de abajo muestra la brecha de los promedios entre América Latina de estos 2 puntos, entre gasto público y gasto de bolsillo, con la media de los países de la OECD, aun cuando en esa media intervienen algunos países de la región, digamos, ¿no? Y claro, hemos dicho desde el año 2014 que la región ha comprometido este guarismo del 6% del Producto Interno Bruto,
en el marco de la aprobación de la Estrategia de Salud Universal de OPS, en que se planteó, ¿cierto?, que esa era una meta posible, y esto provenía de varios estudios, en concreto de varios estudios que sirvieron para el informe del año 2010 de la OMS, que se trató sobre financiamiento de la salud, que recogió varias evidencias, ¿cierto?, de que ese era un valor que para un grueso de países permitía tener acceso y cobertura más o menos razonable para sus poblaciones, y entonces esa fue la referencia que se tomó, ¿no? Por lo tanto, es un punto referencial, como digo, no es una obligación, pero y tampoco implica que aquellos países que están sobre el 6% tengan ese acceso equitativo y una cobertura completa. De hecho, hay países que entran y salen, y de este guarismo en otros años ha estado Costa Rica. Argentina no había estado y probablemente se vea influido por sus cuentas generales, en la caída del PIB que ha tenido en los últimos años. Y entonces, no solamente es un tema estadístico, sino que también hay temas de la estructura de los sistemas, si han cambiado realmente o no, como para que hacer que esta situación, esta posición sea sostenible en el tiempo. Siguiente. El problema es que esto ha sido así durante mucho tiempo. Esto no es una novedad lo que estoy contando. De hecho, yo ayer escuchaba a Federico de la OSDE y planteaba más o menos estos mismos datos, ¿no? Claro, y aquí en una serie de 18 años, por ejemplo, podemos ver que el gasto público en salud sobre el PIB ha crecido en un punto, ¿no? Pasó del 3% más o menos al 4% en líneas gruesas, ¿cierto? En 18 años. Y el gasto de bolsillo, por su parte, disminuyó, que es lo que deseamos, digamos, pero bajó más o menos 8 puntos porcentuales, desde 40 y tantos por ciento a 30 y tantos por ciento, digamos, ¿no? Si uno supusiera esta velocidad, por ejemplo, para el gasto público, podríamos tener un promedio de la región, en promedio, no todos los países, el 6% del PIB por ahí por el 2080 o un poco más incluso, ¿no? Obviamente que es una relación lineal que no tiene mucho sentido, pero lo que quiero decir es provocar, digamos, de que en realidad esto tiene que intencionarse, tiene que haber políticas que provoquen estos cambios, que se acompañen por cambios en el sistema, y que para que esto realmente se alcancen estas metas. Esto ha sido así en general, ha sido así también si uno lo mide por países. Ahí en la parte derecha están los gráficos de arriba, el gasto público en salud sobre el PIB, abajo el gasto de bolsillo. De algunos países que escogí, ahí está Colombia. El gasto de bolsillo de abajo es importante, Colombia está abajo el 20%. Lo ha estado siempre, digamos, desde hace mucho tiempo, ¿no? Por lo menos 18 años. Por lo tanto, se ha mantenido ahí, ¿no? Eso es llamativo, algunos análisis lo podrán ver, pero básicamente Colombia no es que haya bajado en el tiempo o con la reforma, por ejemplo, sino que aparentemente ya tenía bajos niveles de gasto de bolsillo antes, ¿no? Siguiente, por favor. Y el problema del gasto de bolsillo es que provoca consecuencias empobrecedoras y catastróficas para los hogares, ¿no? Entonces, acá mostramos los indicadores de protección financiera que están en uso el día de hoy. Estos son los informes de UNGA, de la Asamblea de Naciones Unidas del año pasado, donde se presentó el monitoreo de este indicador, que es uno de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Interesante y muy oportuno de señalar que ese informe estuvo conducido por Adam Wastar. Tuvimos la suerte de colaborar en ese informe tanto la OMS como la OPS, y el Banco Mundial, obviamente, que condujo el trabajo. Acá hay 3 umbrales de indicador de empobrecimiento. Eso quiere decir que, ¿cierto?, por el gasto de bolsillo en salud, los hogares caen o permanecen en pobreza en los países, medido a través de 3 umbrales, 2 absolutos y 1 relativo. Los 2 absolutos son $1,9 diarios, el otro $3,4 diarios, y el relativo tiene que ver con la mediana del consumo de los hogares, o el 60% de la mediana del consumo de los hogares en cada país, para tener una relación no absoluta, sino que una relación relativa. Obviamente, aquel absoluto de $1,9 es el que presenta mayores impactos, incidencias,
Y lo importante es que, claro, gran parte de la población, o grandes grupos, digamos, sobre el 1% de la población, ya es una cosa muy importante que se empobrece por gastos de salud, como en los casos de Haití, de República Dominicana, Nicaragua, Brasil, Jamaica, Ecuador, Chile, Barbados, Paraguay. Son cifras relevantes. Lo mismo el gasto catastrófico, que implica que es cierto sobre cierto umbral también del consumo total del hogar. Si los gastos de bolsillo ocupan un umbral mayor que ese, o un nivel mayor que ese umbral, perdón, entonces quiere decir que están provocando una catástrofe financiera en ese hogar, ¿no? También en el campo de la medición de los objetivos de desarrollo sostenible, este indicador tiene dos umbrales, el del 10% y el del 25%, ¿no? O sea, que los gastos de bolsillo superen uno de esos dos umbrales, ahí están los dos graficados, pero también es muy importante, por ejemplo, en Brasil más del 25% de la población se ve afectada por gastos catastróficos si uno lo mide con el umbral del 10%, ¿no? Es importante también en Dominicana, en Barbados, en Nicaragua, en Chile, en Ecuador. Estoy nombrando a los que están por encima del 10% de la población. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y en qué se está gastando? Esto es muy importante también, porque hace 10 o 15 años atrás, si uno medía los componentes del gasto de bolsillo, ocurría que la mayor parte de los gastos de bolsillo eran gastos por copagos hospitalarios, copagos ambulatorios. Sin embargo, esto ha cambiado radicalmente con la inserción de la tecnología, ¿no? Y resulta que en la mayoría de los países el gasto mayoritario se ha vuelto los medicamentos, ¿no? Los medicamentos como gasto de bolsillo. Incluso en estos países que hemos podido escoger por disponibilidad de datos solamente, en países como, ¿cierto?, como Bolivia o como Colombia o como Ecuador o como México, sobre el 60%, sobre el 65% de los gastos de bolsillo son gastos en medicamentos, ¿no? Solamente en Chile y Perú y en Dominicana los medicamentos ocupan por debajo del 50%, o sea, son menos de la mitad, aun cuando son siempre la mayoría del gasto de bolsillo. Siguiente, por favor. Esto por el lado de, ¿cierto?, de los agregados del gasto, ¿no? Pero también el financiamiento tiene componentes que se vinculan con el sistema. Uno de ellos, ¿cierto?, es la mancomunación de los recursos, ¿no? Es cómo se administran, cómo se gestionan y acumulan los recursos en los sistemas de salud. Esto tiene directamente vinculación con la estructura misma del sistema, qué tipo de sistema de salud se trata, ¿no? Y en general hemos dicho, ¿cierto?, que los sistemas de salud son segmentados en la región. Eso quiere decir que existen microsistemas o sistemas estancos, ¿cierto? Para la seguridad social típicamente, uno para aquellos que son que no tienen recursos, ¿cierto? Típicamente un sistema público con tipo Sistema Nacional de Salud, con recursos bastante escasos, y otro un sistema privado donde depende de la capacidad de pago de la familia, digamos, ¿no? Entonces, pero a eso en algunos países uno le puede sumar más segmentos aún, porque la seguridad social en algunos países también está dividida en varias cajas, con varios organismos que actúan también de manera vertical como compartimentos estancos. Entonces, eso es una característica que también complica los temas de solidaridad, por supuesto, pero también los temas de eficiencia estructural de los sistemas. Siguiente. Y esto se ve representado también en el financiamiento, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos que solo 2 países de este grupo que está seleccionado cuenta con 40% de recursos públicos fiscales, digamos, ¿no? Porque ustedes saben, los recursos públicos son aquellos fiscales más la seguridad social. Pero si uno separa en estas dos cuestiones, para identificar los segmentos, lo que tenemos es que solo 2 países superan ese guarismo. Ahora, hay países que tienen sistemas de seguridad social como predominante, como Colombia, que ahí se aprecia, que es el caso de Colombia y Costa Rica, ¿cierto?, en que sus recursos públicos son de seguridad social y por lo tanto también aparecen con menos segmentación, ¿no? Siguiente, por favor. Y en tercer lugar, ¿cierto?, está el tema de la asignación, ¿no? ¿Dónde van estos recursos, ¿no? Y en la región esto se asocia con las capacidades del sistema, ¿no? Con el sistema de
provisión de servicios, finalmente, la organización de los servicios. Y allí contamos con sistemas fragmentados, que no están coordinados, que en general presentan estructuras sobrepuestas y que en todo caso no están organizados, por ejemplo, en torno a una estrategia, como la estrategia de atención primaria de salud, que no llega a ser predominante, lo que también genera problemas de acceso, problemas de listas de espera, porque es la forma natural de racionamiento de los servicios que existen, y también inequidad del gasto de todas estas, de los distintos subsistemas, ¿no? Dentro de los países. Ahí, por ejemplo, mostramos que los países están muy lejos de tener un 30% del gasto público dedicado al primer nivel de atención, que es uno de los objetivos que se planteó el año pasado por una comisión de alto nivel que organizó la Organización Panamericana de Salud y que posteriormente inauguró un llamado 30-30-30 que se compone de, en este caso, de que el gasto público en salud se destine en un 30% al primer nivel de atención, ¿no? Pensando en que eso puede fortalecer su capacidad resolutiva, su capacidad de articulación de redes asistenciales y que pueda entonces impulsarse una estrategia de atención primaria para el conjunto del sistema. Siguiente. Entonces nos encontramos con un sistema de salud que desde el punto de vista del financiamiento en la región presenta bastantes problemas, ¿no? Hay una baja prioridad fiscal, hay un bajo gasto público en salud y un alto gasto de bolsillo, ¿no? Hay segmentación de los subsistemas que son estancos, que no permite ganancias de eficiencia a ese nivel estructural y tampoco una solidaridad plena. Y por otro lado existe una asignación de recursos que no fomenta o no ayuda, digamos, a que haya una integración entre los proveedores. Esto redunda en baja capacidad de coordinación, baja capacidad de integración, capacidad nula o muy baja de tener continuidad en la atención de las comunidades, de los pacientes, concentración en el cuidado curativo, ¿cierto? Modelos hospitalocéntricos y con un primer nivel de atención básicamente precario en muchos de los países, ¿no? Esto dificulta que se logre la eficiencia en el sistema, ¿no? Entendida como un sistema que logra una combinación adecuada, digamos, ¿cierto?, de disminuciones de morbilidad y mortalidad, junto con el aumento de la protección financiera, que trae el aumento del gasto público en salud, que permitiese entonces un acceso equitativo a los servicios. Siguiente, por favor. Y eso, bueno, es para tener resultados en salud. Los resultados en salud obviamente son para el bienestar de las poblaciones, pero también, ¿cierto?, están vinculadas a los procesos de crecimiento económico, de desarrollo económico. Todos sabemos que este es el aporte que salud hace al desarrollo económico a través de poblaciones más sanas y entonces trabajadores más productivos, ¿cierto?, con mejores niveles de educación y entonces mejores posibilidades de crecimiento y de desarrollo de las economías. Y eso se ve claramente, digamos, en los indicadores de bienestar o en los indicadores de resultados de salud, ¿no? En la mortalidad infantil, en la mortalidad materna. Acá elegí mostrar la expectativa de vida, que aunque está influida por muchas otras cosas, es un elemento que se usa para evaluar el tema de los resultados de salud, y solamente mostrar la brecha que existe entre el promedio de la OECD y el promedio de América Latina, ¿cierto? Que son esos dos puntos rojos que ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha. Siguiente. Bueno, esa es la situación que yo describiría de cómo estaban los sistemas de salud cuando empezó la crisis, ¿no? La segunda parte, entonces, es donde nos encontramos ahora, ¿no? Siguiente. Y bueno, enfrentamos una crisis importantísima, una pandemia con cerca ya de 60 millones de contagios, con más de 1.300.000 personas fallecidas, ¿cierto? Donde la región ha tenido una participación desproporcionada. Piensen ustedes que la mortalidad anda más o menos en la región completa, incluyendo Estados Unidos, cerca de un 40% en la participación de la mortalidad, y la población, la participación de la población de la región es de un 14%, ¿no? Eso se ve claramente en este gráfico del lado derecho, a pesar de la irrupción de las últimas semanas del rebrote europeo, que también se nota en el color azul, ¿no? Pero digamos que la participación de la región es importante y desproporcionada como sostenía. Siguiente, por favor. Y esto, en términos de
de contagios, digamos. Ahí solamente puse algunos países, pero básicamente los países que han tenido más contagios mantienen esa tendencia. Estamos en una especie de meseta, ¿cierto? Ahí está Argentina, está México, está Colombia, está Chile. Y mostré también un país que ha sido muy diferente, que es Uruguay, que está abajo, ¿cierto? Con un comportamiento distinto. A eso vamos cuando decimos que los comportamientos han sido variados. Siguiente. En todo caso, lo que podemos ver, ¿cierto? En términos de mortalidad, es que los países no controlan todavía las curvas de mortalidad. Que visto desde el punto de vista de este indicador, que a mí me parece uno de los más certeros para medir el impacto de la pandemia, que es el de la mortalidad en exceso, uno puede apreciar ahí en los países que hay datos. Estos son datos del Financial Times, pero que tienen datos para Ecuador, para Perú y para Chile. Ustedes pueden ver ahí que en el periodo de la pandemia, por ejemplo en Ecuador, ¿cierto? Esto se ha duplicado. La mortalidad se ha duplicado en términos de lo que ocurría históricamente. En Perú se ha multiplicado por 3 veces, 3,5 veces. En Chile ha sido más del 30%. Y medido en las ciudades, ¿cierto? En Santiago de Chile, ¿cierto? 50% más alto. En México también más que se ha duplicado. No logro ver bien las cifras, pero algo me acuerdo. Y entonces son aumentos muy importantes y ese es el impacto neto finalmente que lo juntan dos cuestiones, ¿no? La mortalidad de la pandemia directamente asociada y la mortalidad de personas que no tenían que haber pasado por ese tránsito, que no tenían que haber muerto porque antes eran atendidas, pero que ahora mueren de cáncer, mueren de otras enfermedades por falta de atención. Siguiente, por favor. Una crisis generalizada, ¿cierto? Se ha caracterizado como la crisis más profunda y global desde la Gran Depresión. Global porque más del 90 o 95% de los países están involucrados. Profunda porque alcanza casi el 9% en la región. Una caída más pronunciada que la caída que tuvo la región en la crisis del año 29. La CEPAL ha dicho que el continente se verá afectado fuertemente, que ya comienza a hablar de otra década perdida. Plantea que el ingreso per cápita promedio de la región ya ha retrocedido en 10 años y que esto también se está reflejando en aumento, obviamente, del desempleo, aumento de la pobreza de manera importante, de la desigualdad. Se caracteriza también a los grupos en situación de vulnerabilidad, ¿cierto? Los adultos mayores, los pobres, los migrantes, las mujeres, los afrodescendientes y otros grupos, digamos, que son los más expuestos. Eso ayuda a que la pandemia está concentrada en los pueblos urbanos, con una región que también se caracteriza por ser la más concentrada en ese sentido. Y por supuesto que en cuanto al financiamiento de la salud, ¿cierto? Las fuentes de los recursos para financiar la salud se ven disminuidos en el sentido que caerá la recaudación fiscal, ¿cierto? Lógicamente por la caída de la actividad y la recaudación, y también por la caída del desempleo y la recaudación cuando hay cotizaciones. Por lo tanto, si no hay una prioridad en salud, el gasto público efectivamente se puede estancar o incluso reducir, ¿no? Ahí están, esos gráficos muestran parcialmente lo que hemos mencionado, ¿cierto? Arriba una serie larguísima del crecimiento económico regional y abajo la pobreza y el aumento que la CEPAL está estimando en estos momentos. Siguiente, por favor. Ha habido proyecciones más recientes en los informes del Fondo y del Banco de octubre. Podríamos decir que siempre se ha caracterizado la recesión, digamos, mundial y regional para 2020 y siempre se ha caracterizado por estos organismos, digamos, una crisis en V, o sea, una recuperación rápida, y por lo tanto un nivel positivo de crecimiento en el año 2021. Podemos decir que en las estimaciones actuales se es más optimista en el año 2020, en el sentido que las caídas que se proyectaban han disminuido un poquito y se es más pesimista en el 2021, en el sentido que los crecimientos que se preveían para el próximo año también han bajado respecto de
de las expectativas anteriores. O sea, hay una compensación ahí, pero sigue habiendo mucha incertidumbre y en realidad no hay mucha confianza, podemos decir, en que en el 2021 va a haber una recuperación, y como sabemos esto depende mucho de cómo transcurra la pandemia y las posibilidades de vacuna, y no solamente eso, sino después cómo se recuperan las economías, cómo van a enfrentar, digamos, sus situaciones fiscales, sus déficits y las deudas en el futuro inmediato, ¿no? Pero eso es lo que hasta ahora están prediciendo los organismos encargados de estas cuestiones. Siguiente, por favor. Bueno, y en cuanto a la respuesta regional, digamos, la respuesta está marcada, yo diría, por dos cosas. Una, digamos, por el liderazgo político y otra por las capacidades. Si empezamos por las capacidades, básicamente, y ya lo hemos estado mencionando anteriormente, pero tenemos sistemas de salud con déficit importante, porque solamente por dos ejemplos, ¿cierto? Ahí están las camas y las camas disponibles, ¿cierto? Y los médicos disponibles en tasa. Y bueno, las líneas más oscuras son las líneas de países de la región, las otras son de la OECD y están, por supuesto, puestos en una línea horizontal respecto del ingreso per cápita de los países. Y entonces, claro, vemos una diferencia importante. O sea, tanto las camas como los médicos son la mitad del promedio de los países más desarrollados. Y por lo tanto, de partida tenemos sistemas de salud con problemas para enfrentar la pandemia. Pero además tenemos problemas de liderazgo en dos sentidos también. Uno, el liderazgo de cómo aplicar o cómo manejar el sistema de salud. Y entonces había un reclamo ya muy conocido, ¿cierto?, de que si comenzó o no comenzó adecuadamente con el primer nivel de atención, enfrentando los problemas. Y entonces muchos países no, comenzaron con el nivel terciario y por ahí se produjo pérdidas, digamos, que podrían haber sido evitadas. Y por otro lado, el liderazgo político en el sentido ya más global del convencimiento real de las autoridades nacionales del problema que se enfrenta y de la forma entonces que entienden que deben ser superados, que no ha sido igual en todos los casos. Siguiente, por favor. Pero en concreto, ¿cierto?, los países han enfrentado, bueno, con un paquete económico y con medidas directas en cuanto a salud. En los paquetes económicos básicamente se han compuesto de bonos, que son transferencias a los hogares, a las empresas y a los sistemas de salud. Arriba podemos ver un gráfico que se divide en esos tres componentes de los paquetes económicos de los países. Y entonces, por ejemplo, el azul oscuro, ¿cierto?, del gráfico presenta la transferencia a hogares y luego los otros presentan las transferencias a empresas y al sistema de salud. Entonces, ha sido diferente en los distintos países, como ustedes pueden ver, y también diferentes montos, aunque aquí no aparece, digamos, ¿no? Pero ha estado, digamos, siendo, no sé, en algunos países 2% del producto, en los países que más alcanzará el 5 o 6% del PIB, ¿no? En cuanto a salud, los países han respondido ampliando la capacidad, las camas, los ventiladores, la capacidad de testeo, la trazabilidad, el aislamiento. La prioridad ha estado, sin duda, en la organización y reconfiguración de los servicios de salud, como digo, muchos en una etapa inmediata, pero muchos también en una segunda etapa. Y en cuanto al financiamiento propiamente tal, ha habido un aumento del financiamiento público en general, ha habido una necesidad de asegurar las acciones de salud pública a través de su financiamiento, ha habido la necesidad de eliminar barreras financieras con gratuidad en el punto de acceso de los servicios de salud, procurar que los recursos lleguen adecuadamente y oportunamente a los niveles que los necesitan. Entonces ha tenido que haber una adecuación de los sistemas de pago, una adecuación de los presupuestos para que los recursos lleguen, y un énfasis en el primer nivel, al menos en la segunda etapa, y tratando de poner incentivos adecuados. Solamente el gráfico de la derecha quiere mostrar que estas intenciones a veces chocan con la estructura del sistema de salud. Por ejemplo, la gratuidad choca con que tenemos sistemas segmentados y en muchos países no puede, digamos, ignorarse el copago en los sectores privados o incluso en la seguridad social, donde existe, y cuando hay bloqueo o falta de acceso en lo que se está disponiendo como oferta pública, se producen igual
problemas de pagos directos y gastos de bolsillo. Siguiente, por favor. Y bueno, la recuperación en este caso necesita una convergencia entre salud y la economía. Ayer se mencionaba también, nosotros tampoco compartimos la visión de trade-off entre estas dos cuestiones, sino que es una cuestión de integralidad e interdependencia entre la salud y economía. Es obvio que para nosotros, digamos que si no hay un control de la pandemia, va a ser imposible controlar también la recuperación económica. Y en ese contexto, la OPS ha desarrollado un pensamiento con la CEPAL, y entonces que se basa básicamente en estos principios que ahí señalamos, ¿no? Primero, que la vida, la salud y el bienestar son primordiales y prerequisitos para la reactivación económica. Segundo, que la protección social es una herramienta central para enfrentar la pandemia. O sea, se ha comprendido por la experiencia, ¿cierto?, de que si no hay medidas de protección social suficientes, no es posible tampoco cumplir las medidas de salud pública, ¿no? Y que, en todo caso, en cualquier etapa o fase de ataque a la pandemia, priorizar la salud y los sistemas de salud son cimientos para el control, la reactivación y la reconstrucción. Lo es durante la pandemia y lo será también en el futuro, y a eso nos referiremos más adelante. También otro principio es el fortalecimiento del Estado, el diálogo, la participación social para una convergencia integral entre salud y economía. Muchos países o aquellos que han tenido un mejor resultado, mejor control, han expandido sus reflexiones hacia comisiones intersectoriales y también comisiones en que incorporan a otros sectores como la academia, ¿cierto?, y organizaciones para poder abordar estos problemas. En el gráfico lo que se muestra es que los países que han sido efectivamente más duros, y es un hecho hasta ahora, digamos, que con las medidas de salud pública son aquellos que han tenido menos pérdidas, ¿no? Las pérdidas están divididas en pérdidas de vidas, que es el eje vertical, y la pérdida en el Producto Interno Bruto, que es el eje horizontal. Entonces los países que están más cercanos a la derecha abajo son los que mejor lo han hecho, ¿no? Que la nube azul que muestro ahí, la nube amarilla son los que están más o menos, digamos, ahí está Colombia y Chile, y la nube roja en una lamentable posición en ese momento de Perú, por ejemplo, que presenta una gran caída del producto y también una gran mortalidad. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, en ese contexto, la última parte, ¿cierto?, es una reflexión acerca del futuro, de qué podríamos estar esperando, digamos, o cómo reaccionar, desde cómo va a reaccionar el gasto hasta las políticas. Quiero hacer una reflexión de ese tipo. Siguiente. Bueno, los principales indicadores con los que hemos estado trabajando son, por un lado, el gasto público en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto y el gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud, ¿no? Allí están graficados, digamos, en una serie larga de casi 25 años. Y entonces el que sube es el gasto público en salud sobre el PIB, el que cae es el gasto de bolsillo, son los promedios regionales. Y están marcadas las crisis, ¿no? Las crisis, porque es bueno ver qué pasó antes, digamos, ¿no? Aunque decíamos al comienzo, esta crisis es muy diferente, pero podemos aprender del pasado, ¿no? Y lo que vemos, digamos, es que ustedes ven que hay unos, a contrario del sentido común, podríamos decir, por ejemplo, en la primera crisis, en la crisis asiática que dice ahí, hay un crecimiento del gasto público, hay un pic, lo mismo que en la crisis financiera global, hay un crecimiento del gasto público como porcentaje del PIB. Eso significa básicamente que el gasto público en salud cayó menos que lo que cayó el producto, ¿eh? Porque esa es la situación. Porque, por ejemplo, eso no ocurrió en la crisis de post-crisis asiática, que es la crisis que ahí dice la crisis Corralito, ¿eh? Que es la crisis marcada por la crisis argentina del año 2001, ¿cierto? En que ahí cayó el producto y también cayó más el gasto público en salud. Entonces no siempre ocurre eso. Y por otro lado, el gasto de bolsillo se comporta muy a lo gasto privado, que es, ¿cierto? Y siempre, básicamente, cae, excepto en ese mismo punto, cuando cae profundamente el gasto público en salud. Siguiente, por favor. Lo que quiero mostrar, digamos, básicamente, y aquí con estos dos gráficos separados, es las líneas rojas son, por supuesto, la que sube el gasto público sobre el PIB, la línea de la derecha, la que cae, es el gasto de bolsillo,
Y lo que estoy mostrando son las tasas de crecimiento, la completa del producto de la región, y la punteada negra es la tasa de crecimiento del gasto público y el gasto bolsillo al lado derecho, ¿no? Y lo que preocupa acá, es más en términos de prociclicidad, digámoslo así, es que hay un importante y preocupante gasto procíclico en realidad, ¿ah? A pesar de los pics que notábamos, los gastos públicos en salud caen en las crisis. Y en algunas crisis, en las más notorias, caen mucho más que el producto. Lo mismo pasa con el gasto bolsillo, ¿ah? Que se comporta como el gasto privado. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, los países también, porque ese es el promedio de la región, los países tienen respuestas diversas, ¿no? La verdad es que la mayoría de los países tienen respuestas procíclicas, entonces, ¿no? Y por supuesto que el promedio está marcado por los países grandes, ¿no? Eso es indudable. O sea, estamos hablando de Brasil, México, Colombia, Argentina, que son los países que más marcan estos indicadores que estoy mostrando cuando mostramos los promedios de la región. Pero de todas maneras, cuando uno ve en estos índices en base 100, un poquito después de la crisis, a ver cómo se supera la crisis del año 2008, por ejemplo, la crisis financiera global, vemos países que tienen un gasto público procíclico y otros que tienen un gasto público contracíclico, ¿no? Aquellos que, por ejemplo, como en este caso los del lado derecho, Perú o El Salvador, que expanden su gasto público en salud más allá del producto, y otros que lo contraen o lo asocian directamente al crecimiento del producto, como los del lado izquierdo. Siguiente, por favor. Lo que está claro es que en la respuesta del tipo políticas de austeridad que se han visto en otras crisis, hoy día, hasta ahora, no están sobre la mesa. Y eso es una buena noticia, ¿no? En esta revisión sistemática de literatura, que tuvo mucha discusión posterior a la crisis financiera global del año 2008, se discutió mucho acerca de las políticas de austeridad y se pudo comparar, digamos, políticas de países que no adoptaron aquello y los que sí, ¿no? Y todos los trabajos apuntan a los resultados dramáticos en términos de resultados en salud, de indicadores globales de salud, y también de los sistemas de salud, con problemas de acceso, etcétera. Para Europa, para Brasil y algunos países de África hay bastante literatura y ahí están estas revisiones. Entonces, qué bueno que esto no está puesto sobre la mesa, pero no quiere decir que en un tiempo más, ¿cierto? Sobre todo en el periodo post-crisis, pensando en post-vacuna, etcétera, y vuelvan a aparecer, digamos, ¿cierto?, las prioridades, como por ejemplo la consolidación fiscal, ¿cierto?, el control de la deuda, etcétera, y vuelvan a aparecer algunos esquemas de recuperación que no son los más adecuados para el modelo, para el sistema de salud, por ejemplo, ¿no? Siguiente, por favor. Y eso se vio en la recuperación, ¿no? Por ejemplo, aquí hay algunos casos del año 2008 y las lecciones que en este caso aprendió la OMS con la experiencia europea, que, bueno, sostenibilidad de los ingresos para la salud, diversificando las fuentes, generando un gasto anticíclico, mantención de los servicios de salud, sobre todo preventivos y de salud pública, mantención de la equidad, una cuestión súper importante en esa región, y usar estrategias de eficiencia, ¿no? Que pueden ir desde hacer lo mismo con menos recursos o hacer más con igual o más recursos, pero en ningún caso hacer menos con los mismos recursos, ¿no? Por ejemplo, un caso positivo y un caso negativo. Arriba ustedes pueden ver cómo después de un tiempo se restringió, y ahí está marcado con el círculo rojo, se restringió el gasto en salud pública y prevención después de la crisis financiera de 2008, ¿no? En Europa, ¿no? Entonces eso no debiera ocurrir, digamos, ¿no? Y abajo, cómo algunos países diversificaron su financiamiento, ¿no? E incorporaron importantes aportes fiscales al financiamiento, en particular aquellos que del lado derecho, que son sistemas de seguridad social y que vieron sus ingresos afectados por, ¿cierto?, el ciclo negativo del empleo, y entonces el aporte fiscal entró a tener una importancia, incluso, por ejemplo, en Alemania, donde la seguridad social y su componente financiero son predominantes, digamos, o lo han sido históricamente, ¿no?
Entonces, Alemania, Francia, Holanda y algunos países, Bélgica, Lituania, si veo bien, la República Checa, ¿cierto? Incorporaron recursos de aportes fiscales. Algunos tenían e incorporaron fondos de estabilización que vienen, digamos, ya a complementar estas medidas. Entonces, ¿qué pasa con la sostenibilidad en este campo? ¿Qué es lo que reta el título de la presentación finalmente, ¿no? Bueno, siguiente. Hablemos de eso. Yo digo, bueno, sostenibilidad, ok, pero ¿sostenibilidad de qué? ¿No? Hay que hacer una diferencia, digamos, entre de qué sostenibilidad estamos hablando. Básicamente porque la sostenibilidad fiscal, ¿cierto? Que es una sostenibilidad que reta a los gobiernos, ¿cierto? A tener una capacidad a que en el futuro pueda financiar sus programas y gastos deseados, cumpliendo incluso con las obligaciones de deuda y garantizando entonces la solvencia del gobierno, donde las preocupaciones centrales son el déficit fiscal, ¿cierto? El ingreso y los gastos públicos, la deuda sobre el PIB, ¿cierto? Y las implicaciones que tiene el balance en el largo plazo. Ese tipo de sostenibilidad, que es súper atendible, que nosotros estamos atentos a aquello desde el sector salud, no es una sostenibilidad que sea un objetivo per se de los sistemas de salud, ¿no? Es una responsabilidad de la hacienda pública, pero no es un objetivo del sistema de salud. Los objetivos del sistema de salud son financiar salud con equidad, con protección financiera, ¿cierto? Con equidad en el financiamiento, con equidad en el acceso, eficiencia, calidad. Pero directamente la sostenibilidad fiscal no es un objetivo del sistema. Es una referencia, debemos tenerla en cuenta. Por supuesto, va a definir la restricción de los objetivos que el sector salud se plantee, la restricción financiera, pero no es un objetivo en sí mismo. A diferencia, siguiente, de la sostenibilidad del sistema de salud, ¿no? Que se asocia al tema de la resiliencia, ¿no? La capacidad del sistema de responder a los shocks y a las crisis, digamos, en este caso, de manera de alcanzar los niveles anteriores o mejores niveles de desarrollo, del desarrollo que venía sosteniendo. En ese caso, digamos, ¿cierto? Lo que debemos tener en cuenta es que una sostenibilidad de ese tipo apunta y llama a todos los factores del sistema, ¿no? En realidad nos habla de una posibilidad de ir transformando el sistema hacia sistemas que sean sostenibles, y eso implica no solamente a cuestiones financieras, sino también a las cuestiones de el acceso a los servicios, o sea, la organización de los servicios, a cuestiones de la rectoría y la gobernanza de los sistemas de salud, a cuestiones relacionadas también con la estrategia de abordaje de los determinantes sociales a través de la intersectorialidad del sistema de salud. O sea, esto implica al conjunto del sistema. Entonces, cuando estamos hablando de eso y el financiamiento para eso, entonces sí estamos hablando de sostenibilidad del sistema, ¿no? Y es ahí donde yo quisiera centrarme, en esta última parte, ¿no? Porque a partir de ese argumento es donde nosotros vamos probablemente a dialogar con las autoridades fiscales, con las autoridades de Hacienda, como sector salud, para proponer los financiamientos futuros para lograr ciertos objetivos. Siguiente, por favor. Estoy contra el tiempo. Claro, y como decía, está en juego entonces la transformación del sistema de salud. Y aquí dos elementos a considerar y un tercero posteriormente, y ahí voy a terminar. Primero, hay una estrategia de transformación que es la estrategia de salud universal, que incorpora 4 líneas estratégicas que tienen que ver con la ampliación de los servicios a nivel del acceso, ¿cierto?, equitativo a los servicios, a servicios que están organizados de cierta manera, que están organizados, ¿cierto?, en función de satisfacer las necesidades de las personas, de las comunidades, y por lo tanto están organizados a través de redes integradas de salud, con un primer nivel de atención fuerte y resolutivo, catalizador de esas redes y que se desenvuelve en una estrategia de atención primaria. Bueno, nosotros pensamos que la atención primaria, cuando uno habla de la estrategia, no está hablando del dispositivo físico del primer nivel, sino que de la estrategia de abordaje de las soluciones de salud. Luego tenemos la necesidad de fortalecimiento de la rectoría y la gobernanza para avanzar y conducir estos procesos de cambio, en este caso este proceso de recuperación
una vez que, y durante, digamos, la crisis del COVID-19. También, por supuesto, hablamos de aumentar, y esto es lo que hemos estado hablando casi todo el rato, ¿cierto? Aumentar y mejorar el financiamiento con equidad y eficiencia, y eliminar o tender a eliminar los gastos directos, o sea, los gastos de bolsillo, que se vuelven una barrera en el acceso. Entonces, esa es la idea de esa línea estratégica. Y la otra es fortalecer el trabajo intersectorial para poder abordar los determinantes de la salud, ¿no? Que son algo que hay que controlar, hay que abordar, porque si no, el resto del sistema no puede responder a los problemas totales de la población, ¿cierto? Como ustedes saben, los sistemas de salud, según los estudios de Marmot y compañía, cuando esto recobró importancia, ¿cierto? Pues planteaban que entre el 30 y 40% de los problemas de salud podrían ser abordados por el sistema de salud. Y lo demás, digamos, están ahí a ser abordados por políticas que aborden los determinantes sociales. En términos del financiamiento, ¿cierto? Y desde el punto de vista estructural de los sistemas, y al lado derecho planteaba la OPS ya en Salud en las Américas en 2017, el cómo entendía los procesos de transformación hacia esta salud universal. Y planteaba, ¿cierto?, en que a partir de unas reformas de ajuste, como caracteriza las reformas, digamos, de los 80, 90, muy en general, y en un contexto de fragmentación y segmentación de los sistemas, planteaba que las reformas en curso iban o por el lado de disminuir la segmentación, o sea, abarcando el aseguramiento, ¿cierto?, abarcando la amplitud de la cobertura, o disminuir la fragmentación, o sea, abarcando la oferta, el primer nivel de atención, planes para mejorar la atención primaria. Muchos países dirán, bueno, siempre tenemos combinaciones, pero estamos hablando de las propuestas dominantes, ¿no? Y a través de esos dos caminos, digamos, confluir a reformas integrales, ¿no? Siguiente, por favor. Yo creo, simplemente como última parte, reflexionar respecto de esto último y plantear que en realidad, si uno ve las propuestas de reforma que se han ido gestando en la región de las Américas, ellas han estado siempre muy relacionadas con las crisis, y eso es una cosa muy, muy relevante para esta oportunidad, ¿no? O sea, las reformas de ajuste estructural evidentemente surgieron después de la crisis de la deuda de los 80, 90, ¿cierto? Asociadas con el consenso de Washington, como ustedes quieran, pero tenían cierta marca, ¿no? Donde el aseguramiento era muy importante, donde la participación privada era muy relevante, donde la definición de un cierto tipo de priorización a través de paquetes básicos o mínimos hacía un componente importante, donde el sistema se abría, digamos, y dejaba de ser de una trayectoria, digamos, de Sistema Nacional de Salud empobrecido a una apertura a distintos caminos de fortalecimiento, sobre todo con aseguramiento participando sector público y privado. Y eso ha durado mucho tiempo. Después de la crisis asiática, uno podría decir que vienen las reformas plurales, como estoy llamando ahí, que tienen que ver con uno de sus componentes, el pluralismo estructurado, que en Colombia es muy, muy conocido, ¿cierto? Que tiene que ver con un replanteamiento y de lo anterior, en el sentido de poner la regulación en el centro, ¿no? Donde básicamente lo que se plantea allí es que las reformas estructurales que cambian los sistemas, en realidad pueden ser reformas que regulen los sistemas, ¿no? Que no conviene la discusión polar entre el sistema público y el sistema privado, por ejemplo, sino que la combinación, sistemas mixtos que regulados puedan ofrecer mejores resultados. La tercera parte de la crisis financiera del 2008, yo caracterizo ahí como una pregunta. ¿Será el tiempo o el inicio de las reformas integrales, digamos, planteadas como desde el principio, digamos? Lo digo como pregunta porque en ese momento confluyen varias cuestiones regionales, como por ejemplo el llamado fortalecimiento de la atención primaria de la OMS, con su informe de salud en el mundo en ese año, o el 2014 el Acuerdo Regional de Salud Universal, y el consenso internacional general de todos los organismos y los países finalmente sobre cobertura universal de salud, ¿no? Entonces puede que en ese momento, planteo yo, ¿cierto?, nos encontramos abriendo un nuevo periodo donde se entiende que las reformas estructurales son aquellas que van a tener mejor
perspectiva. Y en la crisis de COVID-19 lo planteamos, y lo planteo, digamos, como una oportunidad para poder concretar aquello, ¿no? Siguiente, por favor. Y eso lo planteamos como comparando también con otras regiones, ¿no? Otras regiones han hecho cambios importantes, no solamente en salud, sino que en sus sistemas de bienestar, al momento, mucho antes que lo que nosotros estamos pensando, y también después de algunas crisis relevantes, ¿no? O sea, ni hablar de la posguerra, en lo que fue la Europa de la recuperación, digamos, donde incluso muchos sistemas de salud se vieron, si no fundados, fortalecidos fuertemente, ¿no? Como el sistema británico y todos los sistemas de ese tipo Servicio Nacional de Salud. Pero también aquellos de seguridad social, ni decir el sistema de salud alemán, digamos, ¿no? Pero después de grandes crisis suele haber oportunidades también, ¿no? Si uno lo mira solamente en esto de cuándo los países más desarrollados alcanzaron el 6% o cuánto se plantearon este objetivo, bueno, la región está bastante atrasada, ¿no? Algunos países lo alcanzaron ya en los 70, 80, una segunda ola en los 90, pero básicamente nosotros estamos 20 años o 50 o 40 años tarde, digamos, en ese sentido, medido de esa manera. Siguiente, por favor. Por lo tanto, y aquí termino la parte de los contenidos, solamente al final voy a hacer un redondeo, que es que desde el punto de vista del financiamiento, entonces esta sostenibilidad entendida como resiliencia y esta ventana de oportunidad para los sistemas de salud implica acciones en todos los campos del financiamiento, ¿no? Aumentar el financiamiento público para ampliar el acceso, reducir la inequidad e incrementar la protección financiera e implementar intervenciones eficientes, ¿no? Muchas veces los países están en un círculo vicioso de falta de recursos y de ineficiencia. Eso lo hemos notado en la colaboración técnica de OPS, ¿no? Que necesitan una inversión que los impulse, una inversión inicial que les permita hacer intervenciones que los lleven a aumentar su eficiencia. Avanzar hacia la eliminación del pago directo, o sea, el gasto de bolsillo, para disminuir la inequidad en el acceso. Avanzar hacia mecanismos mancomunados solidarios para reemplazar el gasto de bolsillo, aumentando la equidad. O sea, estamos diciendo que ese gasto nuevo, o sea, esa inversión nueva de inversión pública nueva, debiera organizarse en mecanismos mancomunados amplios y solidarios, que reemplacen entonces el gasto de bolsillo. En la asignación de los recursos, priorizar el primer nivel de atención para mejorar su capacidad resolutiva y su capacidad de articulación de las redes. La eficiencia en la organización de servicios implica modelos de atención centrados en las personas y en las comunidades con servicios de calidad. O sea, nosotros estamos diciendo aquí que el principal elemento de la eficiencia en la provisión de los servicios tiene que ver con la organización misma de los servicios, ¿no? Basado en el primer nivel, basado en la integración de redes y que sigue una estrategia de atención primaria, como he señalado antes. Y en ese caso, ¿cierto?, alinear los sistemas de pago, los mecanismos de asignación de recursos con esos objetivos y es una cuestión importante. Entonces ahí el gráfico que estoy mostrando y que lo voy a... Después viene una slide de cada uno, pero voy a mencionarlo ahora. En el primero de los casos, por ejemplo, para aumentar el financiamiento necesitamos espacio fiscal. Hay varias fuentes de espacio fiscal, ¿cierto? El crecimiento económico, la repriorización del presupuesto, el aumento de los impuestos, ya sean impuestos que dañan la salud, como otros impuestos, la mejora en la eficiencia, ¿cierto? Y también los préstamos externos y las donaciones. Aquí se vuelven ahora en esta etapa importante, obviamente, pienso yo, la repriorización del sector, se vuelve importante también algunos impuestos y algunas políticas de aumento o de supresión, por ejemplo, de gastos fiscales o de exenciones, y se vuelve relevante, por supuesto, el tema de los recursos externos en los sistemas de salud. En cuanto al pooling, digamos, a la mancomunación solidaria de los recursos, esto se asocia inmediatamente con la estructura de los sistemas, como decía en su momento. Entonces, se aprecian discusiones acerca de cómo se van a organizar los sistemas de salud de la región, cómo van a evitar la segmentación, cómo avanzar en eso, ¿no? Hay discusiones, por ejemplo, en Perú o en Chile, donde se propone avanzar desde arriba, ¿cierto?, tratando de unificar los segmentos, ¿no? Esas discusiones son muy interesantes, están puestas sobre la mesa. Hay también discusiones como las de México, como las de Ecuador, que plantean cierta colaboración por abajo, digamos, entre los proveedores, que permita ir avanzando en el mismo camino, pero concretando alianzas y trabajos conjuntos en la atención misma de las poblaciones.
Y posteriormente en la asignación, la distribución de los recursos, ¿cierto? Hay también una discusión que respecto, por ejemplo, de los sistemas de pago, de cómo estos apoyan no solamente elementos individuales del sistema, ¿no? Cómo apoyan a la eficiencia de los médicos o cómo apoyan a la eficiencia de los hospitales o los centros de salud primaria, sino que, y fundamentalmente, cómo se generan mecanismos de sistemas de pago que integren a los sistemas de salud, que fomenten e incentiven la integración de los distintos actores y que a la vez incentiven el abordaje de los determinantes sociales. Esto no es menor, hay una reflexión histórica en la región, pero muy pocos países han podido, por ejemplo, concretar sistemas de pago territoriales que incorporen a todo un sistema de salud, que incorpore los 3 niveles y los elementos de salud pública y de prevención y promoción de la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son temas relevantes que hacen la sostenibilidad, si es que uno los piensa en un foco de reforma futura, con una ventana de oportunidad que ha abierto la pandemia. Y si quieres te salta hasta la última o la penúltima, por favor, para cerrar y decir que a modo de síntesis lo que he tratado de comunicar, ¿cierto? Es que antes de la irrupción del COVID-19 la región ya enfrentaba debilidades importantes en los sistemas de salud, que esto se apreciaba, ¿cierto?, en falta de financiamiento público, con alta responsabilidad de los hogares a través del gasto de bolsillo, y a la vez, ¿cierto?, esto representado por una falta de capacidad de la oferta, ¿cierto?, que ante la crisis los sistemas de salud muestran sus debilidades y sus problemas, a la vez que intentan dar respuesta, que esa respuesta ha sido, digamos, sobrepasada en sus capacidades en la mayoría de los casos, y que la respuesta depende también de los liderazgos nacionales, políticos nacionales, distintos niveles, como mencioné. Que la respuesta requiere la convergencia de salud y economía, acompañada de las políticas de protección social adecuadas, y finalmente, toda la última parte que nos referido a la post-crisis, que se puede avanzar con sostenibilidad, rompiendo la inercia de los sistemas de salud, de modo que los sistemas avancen hacia salud universal de manera más decidida, digamos, que se presenta hoy día una ventana de oportunidad como para aquello. Así que, bueno, muchas gracias. Disculpen por el comienzo tan interrumpido y estoy disponible para cualquier comentario y preguntas. Gracias. Doctor, sí, muchísimas gracias por tan excelente intervención. El chat está súper movido. Creo que tenemos un tema aquí con el tiempo, que estamos súper controlados con el tiempo para la sesión que sigue. Voy a condensar por lo menos una pregunta para no dejar pasar en el chat y poder continuar con el panel, porque ya nos están esperando en otra sala también para continuar. Y varias personas en el chat están preguntando si ahora con la coyuntura del COVID-19, entonces en este caso desde su punto de vista cree que es un momento oportuno para hacer reformas en salud, y en el caso específico de Colombia, según su experiencia, ¿cuáles serían esos aspectos que ameritarían algún tipo de reforma? De pronto que nos regale ahí un minutito una respuesta a estos cuestionamientos. Claro, como decía, yo creo que hay una ventana de oportunidad de cambio, precisamente porque esta es una crisis que involucra salud. La salida de la crisis pasa por salud, por el sistema de salud, para que el sistema sea más resiliente y podamos enfrentar futuras shocks, incluso los rebrotes. El sistema de salud debería estar adecuándose rápidamente. Entonces las reformas están sobre la mesa. Qué tan profundas sean ellas, digamos, bueno, va a depender de las posibilidades de cada país. Evidentemente que en esto, como señalábamos al final, tiene que haber apoyo internacional, capacidad de financiar el gasto público, que si no va a caer probablemente si se ayuda, pero debiera haber una comunión regional de entender que esta es la salida, y así lo hemos estado viendo en las declaraciones de CEPAL, en el documento que hemos visto, y otros organismos de Naciones Unidas que están también en esta misma línea que nosotros hemos planteado. En el caso de Colombia, yo entiendo que Colombia tiene sus problemas particulares, tiene un desarrollo distinto a la mayoría de los países en términos de su sistema de salud, desarrolló digamos, los modelos que yo mencionaba, sobre todo el enfoque regulado, el enfoque cultural, ¿cierto? Pero que ha encontrado muchos problemas y hemos visto, digamos, la reforma planteada hace poco. Entiendo que los problemas apuntan a regular mejor el aseguramiento,
y poder terminar de integrar, ¿cierto?, a los beneficiarios en un mismo sistema de beneficios, que el conjunto de beneficios no esté dividido, que eso se concrete realmente. Yo sé que eso pasó hace varios años, pero entiendo también que no termina de producirse, que es una trayectoria. Y en términos más personales, lo voy a plantear así, técnico, digamos, creo que debería plantearse el tema de la estructura del pooling, ¿no? De la estructura del pooling de manera más profunda, mirando, por ejemplo, el ejemplo de países europeos como Holanda o como Alemania, que cuentan con fondos compensatorios de riesgo más amplios y totales, digamos, donde allí se produce, digamos, prácticamente la asignación de los recursos en base a las necesidades, y con unos sistemas regulatorios mucho más fuertes y más estrictos, que son posibles de implementar, habiendo una capacidad institucional y una voluntad política que así lo permita, porque el sistema regulatorio, que estos sistemas tipo de competencia regulada, digamos así, requieren, son muy importantes, digamos, ¿no? Basta ver la suma de regulaciones que tiene Alemania o Holanda, o Bélgica, o incluso Suiza, que uno puede, y hay, digamos, trabajos que las detallan, y yo diría que Colombia está un paso atrás, digamos, de ese esquema regulatorio, y un avance podría ser esa cuestión. Es un tema súper interesante. Invitados todos nuestros asistentes al Congreso, estudiantes de nivel de pregrado, posgrado y también los docentes a seguir investigando en el tema. Creo que va a ser un tema relevante de ahora en adelante muchísimo más. Muchas gracias, doctor Cid, por haber compartido sus reflexiones con nuestros asistentes al Congreso ACOES 2020. Ok, quería hacer solamente una última mención, que es que veo en el chat que Jairo Restrepo me llama la atención, digamos, de que me equivoqué con una cifra. Efectivamente, las cifras que tenemos nosotros son desde el año 2000 en adelante, sobre el gasto bolsillo. Entonces yo cometí un error al decir que era la reforma de la ley 100, igual el gasto bolsillo antes que eso, no, a partir del 2000 y hasta la fecha, el gasto bolsillo en salud en Colombia se ha mantenido igual, digamos, ¿no? Antes de la reforma no conozco los antecedentes. Lamentablemente las series de gastos que nosotros tenemos son desde el año 95. Por lo tanto, habrá que investigar en trabajos puntuales. Aquí Jairo me informa que antes de la reforma era 34% el gasto de salud y el gasto de bolsillo. Así que, bueno, quería corregir esa cuestión. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a usted. Pues bien, dando continuidad a nuestra agenda académica, tenemos ahora la realización de 2 paneles que se van a desarrollar de manera simultánea. El panel 3, que va a continuar con esta temática que estamos discutiendo, va a tratar sobre retos y contribuciones de la economía de la salud ante COVID-19 en una perspectiva microeconómica, y ese panel se va a desarrollar bajo la coordinación de la doctora María Teresa Petro en la sala Zoom. Ustedes ahí en el chat van a encontrar el link de esa sala. El panel 4, que va a tratar temas de sostenibilidad y perspectiva del gasto en salud ante COVID-19, pero en una visión macroeconómica, va a permanecer aquí en este canal. Vamos a dar unos minutos entonces para que las personas que quieran irse a la sala Zoom puedan ingresar. Esta sala ya está abierta y los otros nos vamos a mantener aquí en el canal institucional de la Universidad del Norte. Entre tanto, me permito recordarles que en la página ACOES, www.acoes.org.co, van a encontrar toda nuestra agenda completa, los links respectivos a cada una de las sesiones, incluyendo la información para nuestra jornada de mañana, la cual va a iniciar a las 9:30 de la mañana. Vamos a tener nuestro último panel y una conferencia de cierre con el doctor Carlos Scartazzini del Banco Interamericano de Desarrollo. Y les recuerdo a quienes permanecen en nuestra sesión por YouTube y que están interesados en obtener el certificado de asistencia, que deben diligenciar el formulario de registro que van a encontrar en el chat. Ahorita volvemos y les ponemos el chat, allí ese mensaje que de pronto ya está por allá muy arriba. Ahora sí, vamos a dar inicio al panel número 4 de nuestro congreso, que lo hemos denominado Sostenibilidad y Perspectiva del Gasto en Salud ante COVID-19 en una visión macro. Este panel va a contar con la participación de 3 conferencistas, quienes tendrán un espacio de más o menos 20 minutos para presentar sus reflexiones. El panel va a estar coordinado por el doctor Norman Maldonado,
Maldonado, quien finalizadas las presentaciones guiará una sesión de preguntas para los panelistas. El doctor Norman Maldonado es economista de la Universidad Nacional, con máster en economía de la misma universidad. En 2014 obtuvo su título de doctorado en Ohio State University con una tesis sobre análisis microeconómico de la salud en países en desarrollo. Su desempeño profesional y sus áreas de interés son los sistemas de salud, la economía de las enfermedades no transmisibles y la política pública en salud. Es coautor de 5 libros y numerosos artículos en revistas reconocidas, entre las cuales están Health Economics, Pan American Journal of Public Health y Tobacco Control. Norman ha sido también consultor del Banco Mundial y de la Fundación Salutia, donde ha sido investigador principal de estudios contratados, entre otras instituciones, por la Fundación Bloomberg, el American Cancer Society y el UK Research. Y es miembro, obviamente, de la Asociación Internacional de Economía de la Salud de 2014 y de ACOES. Le doy la bienvenida al doctor Maldonado para que pueda realizar su actividad de coordinar este importante panel de nuestro Congreso. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, pues agradecer a COES y a todas las personas involucradas por la invitación a moderar este panel. También agradecer a los panelistas por haber aceptado la invitación. Este es un panel interesante, digamos, un tema de mucha relevancia en la coyuntura actual. Básicamente vamos a estar hablando de sostenibilidad y perspectivas del gasto en salud ante la coyuntura de COVID-19, que yo creo que nos marca un antes, que lo describía pues muy bien Camilo a nivel región, un durante, que es lo que hemos vivido este año, que considero que para todos ha sido nuevo dentro del sistema de salud y en general para la sociedad, y un después, como que viene después de que esto pase, con lo incierto que es el después, y si es que lo podemos definir bien. Una característica particular de este panel es, estaríamos hablando de una perspectiva macro, primero, y segundo local, así que es como hacer un zoom in, como un aumento en perspectiva de lo que estaba discutiendo Camilo, que era más una perspectiva regional, y centrándonos en el caso particular de Colombia, de nuevo pues con una perspectiva macro. Nos acompañan 3 excelentes panelistas. En primer lugar tenemos a Priscila Gutiérrez. Ella es economista país de Colombia del Banco Interamericano de Desarrollo. Anteriormente se había desempeñado como economista para Costa Rica, Nicaragua y Guatemala dentro de la misma institución. Trabajó en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, enfocándose en temas relacionados a regulación de instituciones financieras, financiamiento a la vivienda y desfasamiento de subsidios a combustibles fósiles. Ha colaborado con el Parlamento irlandés, en donde desarrolló investigación sobre la renegociación de la deuda soberana de dicho país. Es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y obtuvo su maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional en la Escuela John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. También nos acompaña, pues Priscila nos puede dar una perspectiva desde la banca multilateral. Ya pasando a instituciones dentro del sistema de salud, tenemos a Álvaro Rojas por delegación de Diana Cárdenas al panel. Álvaro es el director de liquidaciones y garantías de la ADRES. Álvaro es administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública, SAP, magíster en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo de la Universidad de los Andes, especialista en desarrollo local y regional de la Universidad de los Andes y en análisis de políticas públicas de la Universidad Nacional. Ha estado vinculado durante su ejercicio profesional al sector público colombiano en cargos ejecutivos y directivos. Se ha desempeñado como director de Administración de Fondos de la Protección Social y subdirector técnico del Ministerio de Salud y Protección Social, asesor y coordinador de entidades territoriales como el Departamento Nacional de Planeación. Y nos acompaña una tercera perspectiva, pues además de esa perspectiva estatal, está la perspectiva de la prestación de servicios de salud, que yo diría también, pues, porque hemos trabajado con Sergio en también la perspectiva de investigación desde la Fundación Valle de Lili, Sergio Prada. Sergio es economista con doctorado en políticas públicas, se ha destacado como economista de la salud, con más de 50 publicaciones sobre el tema en revistas internacionales revisadas por pares. Actualmente es el subdirector de investigación en el Hospital Universitario Fundación Valle de Lili e investigador asociado al Centro Provesa de la Universidad ICESI. Pues con esa presentación, de nuevo darle la bienvenida
a los tres panelistas. De nuevo, recordar las reglas de juego. Contamos con 20 minutos, si bien vamos algo atrás en la programación, pues tenemos 15 a 20 minutos en la presentación de cada uno. Luego de eso, pues recibimos preguntas del público y alrededor pues, de esas preguntas y las respuestas hacemos los comentarios de cierre. Así que, pues sin más preámbulos, le doy la bienvenida y la palabra a Priscila. Hola, muy buenos días. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, te escuchamos. Pues primeramente agradecer por la invitación. Me siento muy honrada y a nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, pues nos sentimos muy afortunados de poder participar en este evento y un agradecimiento pues especial a Sandra por toda la labor de coordinación, a la Universidad del Norte y obviamente pues a la Asociación Colombiana de la Economía de la Salud y pues al panel y a toda la amable escucha del panel. No sé si ustedes van a proyectar mi presentación, creo que así quedé con Sandra. Ustedes me indican cuando pueda comenzar. Muy bien. Muchas gracias. Pues básicamente para cumplir con los tiempos establecidos, quisiera pasar a la siguiente lámina para ver un poco la agenda de este evento y de lo que quiero exponer, y es básicamente una mirada desde puramente macroeconómica de Colombia ante la llegada del COVID. Quisiera también compartirles algunas métricas de la región andina para finalizar con perspectivas a nivel macroeconómico. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, pues sí quiero comenzar diciendo que Colombia tiene uno de los marcos macroeconómicos más sólidos de la región de América Latina, y donde se han hecho esfuerzos muy importantes por equilibrar las cuentas fiscales y externas. Sabemos que después de un par de años, desde 2014, se ha venido haciendo un proceso de consolidación fiscal después de la baja del precio del petróleo, y bueno, pues se han venido con estos procesos y llega el COVID y de pronto nos interrumpe ese proceso de consolidación. Si pasamos a la siguiente lámina, podemos ver que no solamente en Colombia, ustedes lo saben bien, en el mundo entero el COVID ha generado un impacto sin precedentes en las economías. Ahora, las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional para Colombia apuntan a una caída en 2020 de 8.2% del PIB. Es una caída, pues, la más dramática de la historia del país. Y se vislumbra una recuperación en torno al 4%. Cuando vemos las cifras oficiales del Ministerio de Hacienda y esta última revisión, que incluso pasó hace un par de días, vemos que ya han bajado esa proyección nuevamente y se espera una caída del 6.8% del PIB en 2020 y una recuperación en torno al 5%, obviamente con mucha incertidumbre. Pero esta crisis ha agudizado también un problema de desempleo. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero un desempleo que puede cerrar en torno al 18% en este año, pues niveles muy superiores a lo que se venía observando, afectando a mujeres, a jóvenes, a las ciudades principalmente, y también agudizando retos estructurales de larga data que ya tenía el país, que si bien Colombia ha hecho una tarea importantísima en la región por cerrar esas brechas, todavía quedan temas en la parte de infraestructura, en la parte de salud y educación. Si bien la cobertura ha sido bastante amplia en estos dos sectores, todavía quedan algunos temas de calidad, de eficiencia y de sostenibilidad financiera, como se ha venido pues hablando en el Congreso. Entonces, el COVID está afectando una amplia gama de problemas. Si pasamos a la siguiente
lámina, podemos ver que no hay sector económico que se haya escapado de esto, pero el impacto ha sido fuertemente sentido en el sector de comercio, que, bueno, muchas veces el sector de comercio es de los que tienen condiciones más vulnerables por ser informales o por contratar muchas mujeres, incluso también es un sector que contrata muchas mujeres, y también se ha sentido en la industria manufacturera. Sin duda, ya se empiezan a ver algunos signos de recuperación, pero ha sido across the board este impacto. En la siguiente lámina hemos visto, y aquí ya me quiero detener un poco más, que la pandemia ha exacerbado bastantes vulnerabilidades que tenemos en los mercados laborales, no solamente Colombia, en la región es muy informal, hay una gran proporción de personas que no cuentan con las condiciones de aseguramiento de las empresas grandes y formales, y pues hay un riesgo de de revertir algunos logros sociales muy importantes que Colombia ha logrado en las últimas 2 décadas. Si ven ustedes la gráfica de la izquierda, vemos que Colombia ha hecho un esfuerzo muy importante por disminuir la pobreza, ha hecho un esfuerzo importante por consolidar su clase media. Obviamente hay una parte de esa clase media que es muy vulnerable a este tipo de choques. Y vemos también en la gráfica de la derecha que hay todavía una gran proporción, por ejemplo, de asalariados que no tienen contrato o que trabajan por cuenta propia, o que las empresas son pequeñas y no les ofrecen este paquete de aseguramiento que las grandes empresas sí tienen. Entonces, hay un riesgo de que esa clase media vulnerable pueda caer nuevamente en los escalones de pobreza. Y bueno, el gran manejo macroeconómico que ha tenido Colombia, que es nuevamente un reconocimiento a lo que ha hecho el país en todos estos años, le ha permitido tener espacio para implementar medidas tanto para aliviar a hogares como al sector productivo. Esto no lo han tenido muchos países. Muchos países parten de situaciones fiscales muy restringidas que no han podido poner a disposición de la población este tipo de respuestas. Colombia, gracias a su manejo macro, sí lo ha podido hacer, y obviamente quiero rescatar algunas medidas como el Fondo de Mitigación de Emergencias, donde se han puesto recursos a disposición de varios sectores. El tema de la relajación de la regla fiscal, esto no es una cosa exclusiva de Colombia. Muchos países que tienen esa regla han utilizado sus cláusulas de escape para relajar pues el cumplimiento de la regla, al menos hasta que se asegure el crecimiento y se tenga bajo control la pandemia. Colombia lo ha utilizado también. Y también la política monetaria y financiera, en ausencia, por ejemplo, de presiones inflacionarias, ha podido contribuir a mitigar parte de los efectos de la pandemia. ¿Cómo? Pues bajando su tasa de interés de política monetaria, pero también aumentando la liquidez, reduciendo los encajes bancarios, y desde el lado financiero se han implementado readecuaciones de préstamos, moratorias, se ha puesto a disposición algunas garantías para personas físicas y jurídicas. Entonces, el paquete de ayuda que ha tenido el Estado colombiano pues ha sido, por decirlo de alguna palabra, agresivo. Si pasamos a la siguiente. Y bueno, al igual que el resto de la región, la respuesta de esta pandemia, este paquete agresivo, ha supuesto necesidades de financiamiento que se han visto duplicadas. Si vemos las necesidades de financiamiento del Estado pre-COVID y post-COVID, pues estamos hablando prácticamente del doble. Y esto se ha reflejado en un deterioro de la situación fiscal, obviamente con un déficit que, según las últimas cifras del ministerio, pues se estaría cerrando ya casi en 9%, 8.9% del PIB en este año, para pues seguir con una senda de recuperación y de consolidación en el futuro. Esto obviamente se tendrá que discutir de manera soberana cómo se hace ese ajuste, qué medidas tiene ese paquete de ajuste, que podrían ser de ingreso, de gasto, de eficiencia, de administración tributaria, y de manera soberana decidir, pero bueno, realmente con miras a que se vuelva a restablecer la regla fiscal en 2022 y se pueda cumplir con el déficit que se tenía proyectado.
Nuevamente, en línea con otros países emergentes y desarrollados, Colombia va a aumentar su deuda pública. Si vemos, pues el conjunto de países desarrollados, en promedio van a aumentar su deuda 20 puntos porcentuales del PIB. Los países emergentes están en un 10% más o menos en promedio. Colombia va a aumentarlo 15 puntos y si bien no es un resultado que nadie desee, es un resultado inevitable de la pandemia y de la atención a la pandemia, pero pues con el compromiso de las autoridades de volver a una senda de consolidación en el mediano plazo. Algo muy importante que tiene que al menos dar esperanzas y dar confianza a los colombianos es que el país sí cuenta con todas las alternativas de financiamiento a su disposición, tanto de la parte interna, los mercados internos que han sido tan importantes para financiar las necesidades que tiene el Estado históricamente, pero también en los mercados externos están abiertos los internacionales, la banca multilateral está a disposición también de Colombia y una cosa muy importante que hay que resaltar es que ha aumentado su acceso a la línea de crédito flexible que tiene con el Fondo Monetario. Y esto es una señal muy positiva porque Colombia es el primer país del mundo que ha declarado, ha expresado transparentemente su intención de hacer un retiro de esa línea. Si bien estas líneas son, generalmente su naturaleza es precautoria, Colombia quiere aprovechar las condiciones benévolas financieras de esta línea para poder hacer frente a necesidades de financiamiento de este año y del siguiente y pues se tiene ese acceso y en los mercados se ha recibido muy bien. ¿Y cuál es la prueba de que se ha recibido muy bien? Que bueno, Colombia no ha perdido el grado de inversión. Las calificadoras hace un par de semanas, dos de las más importantes, han mantenido la calificación soberana en grado de inversión, obviamente con una perspectiva negativa reflejando riesgos de consolidación y de crecimiento por la pandemia, pero pues no está percibido Colombia como un país mucho más riesgoso. Sí. Y bueno, no me voy a detener mucho en esto porque ya lo había mencionado, pero bueno, la política monetaria ha sido crucial para apoyar la recuperación. Sabemos que uno de los pilares fundamentales del marco macroeconómico de Colombia es pues el régimen de metas de inflación, pues al no haber tanta inflación por una demanda debilitada, pues la política monetaria ha podido apoyar la recuperación bajando la tasa y eso obviamente impacta en las tasas de referencia de la economía. Si pasamos a la siguiente, vemos también que en el mercado financiero, pues varios de los indicadores de calidad de la cartera de solvencia se mantienen encima de los mínimos requeridos internacionalmente, aunque sí obviamente porque hay personas que están perdiendo su trabajo o empresas que están quebrando o que se están atrasando con pagos, obviamente hay algún pequeño deterioro de indicadores, por ejemplo, de la cartera en mora, etcétera, pero todavía muy por encima de los indicadores internacionales. Y termino la parte de Colombia diciendo que también la posición externa se va a ajustar y va a reflejar el contexto internacional. Sabemos que han bajado las exportaciones colombianas, pero también han bajado las importaciones de Colombia en los mercados. Eso de cierta manera va a reflejar un balance muy parecido al que teníamos el año pasado con la posición de la balanza comercial. Sin embargo, es importante mencionar que también un estabilizador automático que ha tenido la posición externa en este año tan atípico ha sido la renta factorial. Muchas de las empresas, sobre todo en los sectores extractivos, pues han girado menos utilidades al exterior porque pues han tenido un deterioro también de su situación financiera y eso también ha actuado como estabilización del déficit de cuenta corriente. Y en términos del petróleo,
La volatilidad siempre afecta pues a los países exportadores, pero bueno, ya se ha ido recuperando. Las perspectivas del precio de petróleo para los siguientes años son un poco más alentadoras y eso también se va a reflejar en menores presiones del tipo de cambio. Y ahora, muy brevemente, una mirada a la región andina y comienzo diciendo que, bueno, la alta densidad poblacional de la región en general es un factor de riesgo para la contención del virus. Si vemos la población mayor de 65 años en la región, pues Colombia está muy cercano al promedio de América Latina, pero cuando vemos, por ejemplo, los indicadores de densidad, vemos que muchos de los países de la región superan ese promedio y eso de cara a la contención, pues es un reto importante. Y en términos sociales, también la población presenta alta vulnerabilidad, ya lo hemos visto, pero a pesar de los avances, todavía hay una población importante por encima de la línea de pobreza. El tema de desigualdad lo vimos al final de 2019 en varios países de la región, donde no solamente es una desigualdad de ingresos, sino una desigualdad de acceso, de oportunidades, y se había reflejado en tensiones sociales en varios países. Y bueno, pues los andinos no son la excepción. Y otro tema muy importante, ya lo habíamos conversado, es el empleo vulnerable. Estamos hablando de gran parte de la población que es informal, que no tiene aseguramiento, y que cuando llegan este tipo de choques, como la pandemia, pues la precariedad de su vida es todavía mucho más elevada. Y finalmente, en la siguiente lámina podemos ver que se parten de diferentes posiciones macroeconómicas. Hay países muy deteriorados fiscalmente, donde pues obviamente enfrentar la pandemia va a ser mucho más complicado. Incluso igual se parten de niveles de deuda tal vez mucho más altos y ahora esos niveles van a duplicarse o incluso la velocidad con la que están creciendo es alarmante y igualmente pasa con el sector externo. Y bueno, el precio de las materias primas sigue siendo el principal canal de exposición de todos los países. Si vemos las exportaciones de materias primas como porcentaje de las exportaciones totales, vemos que en varios países de la región es por encima del promedio de América Latina. Incluso también hay vulnerabilidades por el tema de importación de bienes intermedios, que pues es por encima del promedio. Pero esto también hay que verlo como una oportunidad. Ahora que se están reconfigurando las cadenas globales de valor, donde se están discutiendo la posibilidad de que algunos eslabones de esas cadenas ya no estén en Asia, lejanos, y que se puedan volver a relocalizar dentro de la región, pues esto podría ser una oportunidad muy interesante para países como Colombia, de levantar la mano y de decir, nosotros podemos atraer esa inversión y podemos ser menos dependientes de estos insumos importados. Y finalmente, ya la última lámina, que es cómo vemos las perspectivas para Colombia. Bueno, internamente las condiciones permanecen relativamente favorables. Obviamente hay mucha incertidumbre externa. Sabemos que ya hay signos de recuperación. De hecho, se espera un crecimiento del 5%. Obviamente se verá con la evolución de la pandemia, si hay una segunda ola, si ya está la vacuna, pero bueno, la perspectiva es un crecimiento de 5%. Importante nuevamente resaltar que se van a requerir medidas concisas, adicionales, para volver a un déficit del 2.5% que se tenía planeado en 2022 y que obviamente bajo el proceso de la regla fiscal. Y esas medidas serán discutidas soberanamente, pero es importante saber que sí tiene que haberlas, porque automáticamente no podemos llegar a ese 2.5% sin pasos adicionales. El ajuste externo es un desafío que tiene Colombia también en el mediano plazo, y esto es repensar igual cómo
fortalecer su canasta exportadora, cómo dejar de ser tan dependientes. Lo digo yo como mexicana, que también México depende mucho de las exportaciones de petróleo, pero es siempre ver cómo podemos diversificar esa canasta, cómo podemos sofisticarla. Y con eso, pues, blindarnos un poco de los choques externos. La política monetaria y financiera seguirá siendo muy importante, una herramienta muy importante para la reactivación económica, pero hay que monitorear riesgos, porque lo que menos queremos que pase, y eso ha pasado en otros episodios en América Latina en el pasado, es que se empiecen a gestar las bases de una crisis financiera porque no se están monitoreando adecuadamente los parámetros de mora, de solvencia, de liquidez. En cuanto a los riesgos, una segunda ola del COVID no es algo muy lejano de pensar y obviamente esto también dependerá si ya se tiene una vacuna en firme, cuándo se tiene la vacuna, cómo se administra y quién va a tener acceso a ella. Un endurecimiento de condiciones financieras, tanto de tasas de interés, que lo vemos poco probable, pero también de inversión extranjera directa, en donde si por alguna razón hay más incertidumbre, los inversionistas siempre voltean al flight to quality y se van a los mercados más seguros. Eso podría impactar a varias economías de América Latina, incluyendo Colombia. La volatilidad de las materias primas, pero ahí también, particularmente del petróleo, ahí hay también un trabajo que se puede seguir fortaleciendo para los fondos de estabilización que tiene Colombia. Y finalmente, un tema que nadie desconoce, pero es que ahora con la pandemia incluso hubo retorno de migrantes a sus países, pero pues podría haber de vuelta un mayor flujo de migrantes y eso presionar las finanzas públicas. Con eso termino, no sin antes compartirles y dejarles a disposición de ustedes pues toda una lista de publicaciones y trabajo analítico que ha hecho el banco, no solamente de Colombia, sino de la región andina y de la región de América Latina sobre el impacto del COVID, el impacto y bueno, también medidas como para mitigar el impacto y la recuperación. Y con esto pues les agradezco mucho el espacio y quedo a su disposición. Muchas gracias. Gracias, Priscila. Excelente presentación. Yo creo que es un muy buen panorama, pues no solamente del caso de Colombia, sino además de países cercanos en la región a nivel macro, y además es un muy buen abrebocas para escuchar primero pues al Estado, al menos a la ADRES, que es la entidad que maneja los recursos del sistema de salud, y posteriormente la perspectiva de la prestación. Así que le doy la palabra a Álvaro Rojas para que nos cuente la perspectiva desde la ADRES. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial de nuestra directora, la doctora Diana Cárdenas. Pues frente al tema, ya va a compartir la presentación. ¿Ya lo están viendo? ¿Ya están viendo la presentación? Pero, perdón, me dice el abogado, siempre se refiere a que el abogado, pero son dos. Sí, adelante Álvaro, ya estamos viendo tu presentación. Ok, puedes presentar completa y ya será perfecto. Listo, ahí está bien.
Listo, entonces, bueno, muchas gracias por la invitación. Entonces, pues vamos a abordar 4 aspectos. Uno asociado a los ingresos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el crecimiento del gasto. Un segundo punto, la evolución del gasto en aseguramiento, básicamente población y el uso del recurso. Un tercer aspecto asociado a la coyuntura en particular del 2020 y finalmente unos temas de ganancias, de eficiencia que nos parece importante destacar desde la ADRES. Respecto al primer punto, pues tenemos el presupuesto de la ADRES para la vigencia 2020. Este presupuesto inicial fue de 62.5 billones de pesos. Como ustedes observan en la diapositiva, pues el grueso de la participación en términos de los ingresos está por las cotizaciones, los aportes, tanto de los afiliados al sistema como a los regímenes exceptuados y especiales, la participación de la nación, con la participación del presupuesto general de la nación, los recursos que les corresponden a las entidades territoriales, tanto del Sistema General de Participaciones para el componente de aseguramiento y los temas asociados al SOA y al FONSAT, a estas contribuciones que recauda directamente la ADRES, unos temas asociados para la financiación del COVID, de las estrategias del COVID, los aportes, pues digamos que aquí en la gráfica lo mostramos como los aportes del FOM. En términos de usos, digamos, esos 62.5 billones de pesos respecto a qué gastos están destinados, pues vemos que el grueso de estos recursos tienen destinación a la financiación de la OPC, del régimen contributivo, cerca de 24 billones de pesos, seguido de la OPC del régimen subsidiado, luego el tema de recobros. Aquí hay que señalar que el 2020 es un año particular porque es un año en el que concurren diferentes estrategias. Por un lado, la estrategia de saneamiento derivada del Plan Nacional de Desarrollo, concurre el propósito que tiene la ADRES de superar el rezago de cuentas radicadas no auditadas y adicionalmente concurre la entrada en operación de lo que conocemos como los presupuestos máximos. Por eso el monto apropiado es, digamos, un monto importante respecto a las vigencias anteriores. Luego, tenemos en términos de gasto lo orientado a las incapacidades que se reconocen los procesos del régimen contributivo y finalmente los programas de promoción y prevención que también son recursos que se ejecutan en el marco de los procesos del régimen contributivo. En términos de afiliación y su comportamiento versus el comportamiento de la tasa de desempleo, ver, digamos, aquí ya en concreto cómo las tasas de afiliación han sido crecientes y sostenidas desde el 95 a la fecha, y pese a que se han presentado importantes crecimientos de la tasa de desempleo en la crisis del 99 como la que tenemos actualmente generada por el COVID, pese a esas circunstancias adversas, las tasas de afiliación pues se han mantenido. Y si bien, digamos, aquí en el 2020 vemos una disminución del régimen contributivo, pues esto termina siendo mitigado porque a través de los instrumentos que la normativa ha previsto, pues se ha dado la movilidad descendente, logrando que la población pues se mantenga afiliada al sistema en el régimen subsidiado o, como lo vamos a ver más adelante, con la figura de los afiliados activos por emergencia que permanecen en el régimen contributivo y por lo tanto se les garantiza la prestación del servicio de salud. Tenemos también, digamos, otra perspectiva para ver este comportamiento en términos de la densidad familiar y salarial, en los que, pues, digamos, han sido 2 indicadores que relativamente han estado constantes en el tiempo, incluso en épocas del 2020, donde pues la coyuntura ha sido bastante difícil.
Y en términos de financiación, digamos que es un tema que se debe destacar en la actual coyuntura, porque pues a partir del 2014, por efecto de la reforma tributaria que se hizo, en donde se dio una sustitución de las cotizaciones por efecto de los aportes del presupuesto general de la nación provenientes del impuesto sobre la renta para la equidad, pues digamos que esos aportes de la nación han venido a sustituir esas cotizaciones que se dejaron de recaudar, pero por esa vía se ha logrado sostener y financiar los mayores gastos en términos de reconocimiento tanto de la UPC del régimen contributivo como del régimen subsidiado. Tenemos que cerca del 80% de la UPC del régimen contributivo sigue siendo financiada con las cotizaciones, pero ese 20% restante se hace con los aportes del presupuesto general de la nación. Y digamos que esto ha sido clave. Tal vez en un escenario donde la fuente hubiese sido únicamente las cotizaciones y no el aporte del presupuesto general de la nación, tal vez los problemas de financiación hubiesen sido tal vez más duros de enfrentar en la vigencia 2020. En términos del gasto de aseguramiento, el comportamiento de la población y su uso, pues aquí vemos cómo en el 2000, vemos una senda de crecimiento en el 2019 constante para el régimen contributivo versus un comportamiento en el 2020 descendente, pero esto, como les mencionaba hace un momento, se mitiga por la creación, la implementación de una figura que se denomina afiliados activos por emergencia, que no es otra cosa que permitirle a la persona que está en el régimen contributivo que se mantenga en este régimen si por efecto de la pandemia pues no logra pagar sus aportes o pierde su empleo. Entonces se mantiene en el régimen contributivo y el Estado, a través de la ADRES, entra a reconocerle a las EPS la unidad de pago por capitación, de tal manera que las EPS le garanticen la prestación de los servicios a esas personas. Entonces, si bien hay una disminución, esta se mitiga por efecto de la creación e implementación de esta estrategia. En el régimen subsidiado, tenemos igual que en el 2019, pues una tendencia creciente en el 2020, pero aquí hay un mayor crecimiento respecto al contributivo, porque básicamente desde enero de este año, con la creación de otro instrumento que fue la afiliación por oficio y por la implementación de forma masiva, si se quiere, o consolidada de la estrategia de la movilidad descendente, pues muchas de las personas que o no estaban o que estaban suspendidas en el contributivo o que no podían acceder al contributivo, mantenerse en el contributivo, se fueron al subsidiado y eso explica, digamos, estos crecimientos. Obviamente, estos crecimientos en términos de población se traducen en un mayor esfuerzo de financiación de ese régimen y eso, digamos, se ha logrado gracias a los mayores aportes del presupuesto general de la nación y a que la estrategia de los activos por emergencia se ha podido financiar con los aportes o con los recursos que se fueron al fondo, que puso la nación en el fondo. Aquí tenemos el comportamiento de los dos regímenes en términos de los reconocimientos de las unidades de pago por capitación y pues vemos que efectivamente ya desde el año pasado el régimen, pues en el año pasado el régimen contributivo estaba por encima del subsidiado, pero seguramente en el 2020 esta situación va a cambiar derivado del tema de la movilidad descendente. En términos de coyuntura del 2020, como para hacer algunos énfasis en los temas de las estrategias que se han implementado, una primera está asociada al tema de la movilidad descendente. Aquí vemos que el número total de personas que realizaron movilidad descendente de enero a septiembre del 2019 en proporción corresponden al 56% de las personas que realizaron movilidad descendente en el 2020. Tenemos que a septiembre el total acumulado de personas que pasaron al régimen subsidiado por movilidad descendente fueron de 2.360.611 personas, mientras que en el 2019 correspondieron a 1.414.932 personas y tenemos un mes
que fue el mes de mayor crecimiento en términos de movilidad descendente, que fue febrero, con 715.759, de los cuales a septiembre tenemos que aún permanecen en el régimen subsidiado 437.244. Entonces, el tema de la movilidad descendente también ha sido una estrategia efectiva, digamos, a la hora de garantizar el acceso y la prestación de los servicios para los afiliados que por diferentes circunstancias pues no permanecieron en el contributivo, que fueron al subsidiado. Y aquí tenemos la otra estrategia, que son el tema de los activos por emergencia, que como les decía, pues son las personas que perdiendo su trabajo o no pudiendo realizar los aportes al contributivo, pueden permanecer en ese régimen y en tanto el Estado les financia la unidad de pago por capitación a las EPS. Eso para la ARES se tradujo en un reto operativo muy grande, pues porque digamos que el reconocimiento de esta unidad de pago por capitación para estos afiliados a las EPS se hace en el marco del proceso que conocemos como el proceso de compensación, y pues históricamente había proceso de compensación en tanto había cotización. Si no había cotización, pues eso implicaba un ajuste en todos los sistemas de información y en todos los temas, en todos los procesos nuestros, pero digamos que finalmente se logró y se viene reconociendo a las EPS lo que corresponda por estos afiliados, que en la base de datos única de afiliados quedan marcados como activos por emergencia. Nosotros hemos hecho unos análisis que se registran en esta tabla para efectos de ver mes a mes, a partir de abril, cuáles eran los afiliados que cumplían las condiciones para que estuvieran por activos por emergencia y cuáles no. Y en función de eso, pues digamos, se han hecho las proyecciones correspondientes para que vía recursos que se han dispuesto en el FOME, pues se haga la respectiva financiación. Pero digamos que un poco aquí el mensaje de fondo es: el sector logró asumir ese reto que le puso la pandemia, logró dar la financiación en términos de la unidad de pago por capitación para que los afiliados no se vieran afectados en términos de la continuidad del servicio. Tenemos que en el 2020, pues otro de los retos que a la ARES se le ha impuesto ha sido la operación, implementación, giro de los recursos asociados con las diferentes estrategias que llamamos del COVID. 4, destacar fuera el tema de los activos por emergencia. 1, asociado al reconocimiento al talento humano en salud. 2, el reconocimiento activo del anticipo por disponibilidad para las IPS. 3, la compensación económica temporal para los afiliados al régimen subsidiado que tuvieron un diagnóstico positivo de COVID. Y finalmente, la financiación de las pruebas. Aquí en las gráficas ustedes observan en naranja el valor aprobado, apropiado en el FOME. 2, el recurso que fue ya asignado por parte del Ministerio de Salud y Protección Social para que la ARES lo operara. 3, en gris, lo que es los recursos que efectivamente la ARES ya recaudó. Y finalmente en amarillo, los recursos que la ARES ha ejecutado. Las dos estrategias de la parte superior, talento humano en salud y disponibilidad, pues prácticamente todos los recursos que fueron asignados ya se han recaudado y ejecutado. Y en la parte inferior, pues los dos mecanismos que el ARES está actualmente consolidando, operando con la participación de las EPS. Digamos que son recursos que han fluido en el caso de talento humano en salud y en el caso de anticipo por disponibilidad de manera oportuna, con lo que implicó, digamos, garantizar esa oportunidad en tanto los procesos se debieron estructurar, implementar con la participación, pues en este caso, de todo el talento humano en salud, de las IPS, de las entidades territoriales y en este caso en particular de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Tenemos como reto, pues, concluir en la implementación de la compensación económica temporal para los afiliados al régimen subsidiado, en tanto, digamos, las EPS nos remitan la información de los afiliados, y nosotros estos mecanismos los hemos operado con giro a beneficiario final, es decir, que el reto no solo estuvo en la implementación y estructuración de los procesos para hacer los reconocimientos, la liquidación, sino también en garantizar que los giros fueran directamente o al profesional de la salud o fuera directamente a la IPS
o fuera el afiliado del régimen subsidiado, o fuera quien efectivamente adelantó y practicó la prueba. Digamos que esa es una, producto de la pandemia, es un tema que se hizo en el 2020. Tenemos otro aspecto que concurre en el 2020, que la ARES, digamos, está al frente de él, que es adelantar el proceso de saneamiento sobre los servicios y tecnologías no cubiertos en la unidad de pago por capitación. Pues este es un proceso que desde hace varios años venía generando un rezago entre lo que las EPS prestaban y luego le recobraban al FOSIGA en su momento, ahora a la ADRES. Entonces, digamos que a partir de esa diferencia se fueron acumulando unas cuentas por las diferencias, pero también, digamos, por la generación e imposición de unas glosas que se aplicaban en el marco de la normativa vigente en su momento. Y pues era necesario sobre esta brecha, digamos, generar una estrategia que permitiera superar y de una vez saldar y sanear las deudas después de efectuar las auditorías. Para este tema, digamos que la ARES implementó una auditoría con dos visiones, digamos, con dos enfoques. Una que hemos denominado una auditoría automática y la otra una auditoría documental. La auditoría automática, pues digamos, tiene razón en tanto desde el 2017 existe en MIPRES, en el aplicativo que administra el ministerio, la información de las prescripciones, de los suministros y la información de las facturas. Por lo tanto, la información que allí está registrada, pues es la información oficial sobre la que se deben hacer los cruces y verificar si efectivamente los servicios y tecnologías por allí prescritos, suministrados y facturados efectivamente no están cubiertos con la UPC y por lo tanto procede el reconocimiento y pago por la ADRES. Y ya, dado que aquí en esta estrategia de saneamiento hay cuentas muy viejas, desde el 2004, 5, 6, pues que efectivamente en este momento no había un tema de, ni siquiera aparecido un sistema en MIPRES, pues para esas cuentas y en particular para lo que se deriva de fallos de tutela, atenciones hospitalarias, pues es necesario tener una auditoría con un enfoque documental donde básicamente pues una persona debe revisar unos soportes, la factura, unos temas de prestación de servicios y sobre esa vía, digamos que entregar un resultado. Tenemos pues que esa estrategia de saneamiento va yendo de la mano en términos de observar que las prestaciones recobradas en la misma vigencia del suministro pues fue, digamos, importante desde el 2015, cerca del 63% en el 2015, luego al 67%, luego bajamos al 63%, luego al 66%, luego al 66%, y ya en el 2020, donde en efecto, digamos, se observa que es un año de saneamiento, pues ese porcentaje se disminuye significativamente a un 27%, pues porque básicamente en el 2020 estamos recibiendo cuentas que fueron derivadas de prescripciones y prestaciones realizadas en 2019 hacia atrás. Y aquí tenemos, digamos, una gráfica que evidencia cómo también en el 2020, en términos de un año de saneamiento, pues las distancias entre las fechas de los suministros versus los temas de erradicación pues empiezan un poco a tener un comportamiento diferente a lo que habíamos visto en el 2018-2019, donde en general uno podía observar que entre la fecha de prestación y la fecha de erradicación para efectos del recobro, pues mediaba un tema de 6 meses en promedio. Digamos que en el 2020 estos tiempos se empiezan a alargar por efecto de que efectivamente no se empiezan a traer todas esas cuentas que no se habían tramitado o que habiéndose tramitado, pues habían quedado con unos temas de glosa. Entonces, además de los temas del COVID, además de implementar estos instrumentos que se crearon para amortiguar y para mitigar los efectos, pues tenemos que estaba ya previsto desde el Plan Nacional de Desarrollo la implementación de lo que se ha denominado la estrategia de saneamiento, el acuerdo de punto final. Finalmente, en el cuarto punto, asociado al tema de los presupuestos, de las ganancias de eficiencia, perdón, y los temas, aquí quisiéramos como destacar algunos mensajes alrededor de los presupuestos máximos.
pues los presupuestos máximos, digamos, son el mecanismo a partir del cual, a partir de marzo del 2020, se empiezan a financiar los servicios y las tecnologías no cubiertas con la OPC. Los presupuestos máximos constituyen un viraje fuerte, un cambio, una ruptura frente a ese modelo del recobro, un modelo, digamos, que se sustentaba básicamente en que ante un evento, ante una necesidad de un paciente, pues había una prestación y posteriormente esto se constituía en una cuenta que la EPS le presentaba a la ADRES. Esto terminaba generando un conjunto de ineficiencias, de no incentivos, tanto para los prestadores como para las EPS, con unos problemas de orden administrativo alrededor de la auditoría bien importantes. Entonces, digamos que el presupuesto máximo constituye una ruptura frente a ese modelo, una apuesta a que en efecto ya la EPS, teniendo la responsabilidad integral, tanto de lo que está cubierto con la OPC como de lo que no está cubierto con la OPC, haga una atención integral, haga una gestión integral del riesgo, plantee unos modelos alternativos, diferentes, frente a la atención por evento respecto a este tipo de servicios y tecnologías. Y pues digamos que ya vamos caminando hacia un tema de mecanismos colectivos. El tema de presupuestos máximos constituye, digamos, también otro de esos instrumentos que le ha permitido al sector administrar lo que se genera por efecto de la pandemia de la mejor manera. Tal vez esta administración no se hubiese dado si en la vigencia 2020 el mecanismo para los servicios y las tecnologías hubiese sido el recobro. Gracias a que los presupuestos máximos empiezan en marzo, pues eso se traduce en que hay un mayor flujo. Ese flujo no solo es más grande, sino que además es más oportuno. Dado que en marzo ya está operando el instrumento, pues digamos cuando se empieza y cuando se decreta la emergencia, eso le permite, digamos, al sector anticiparle los recursos a las EPS de 3 meses, no solo marzo, sino también abril y mayo, y esos recursos fueron claves, por ejemplo, para la financiación de las pruebas que se tenían que hacer a la población por el tema del COVID. Entonces, hay un tema ahí fundamental en términos de oportunidad y en términos de cuantías. Si comparamos la vigencia 2019 versus la vigencia 2020, vemos que en el total del 2019 se giraron 3.2 billones de pesos y en lo corrido, esto con corte a septiembre, ya llevábamos por presupuestos máximos girados 3.1 billones de pesos para ambos regímenes, faltando entre octubre y diciembre cerca de 1.1 billones de pesos. Adicional a estos, digamos, recursos, en el 2020, por efecto de ser un año de saneamiento, pues se están dando los recursos adicionales que resulten de las auditorías que se hagan tanto a los rezagos que tenía la ARES por efecto de esas cuentas radicadas no auditadas, como por efecto de lo que en estricto sentido ya es el acuerdo de punto final. Entonces, el 2020 es un año, insisto, de un flujo importante de recursos, no solo por la vía de los presupuestos máximos, sino también por la vía del saneamiento, integral. Hay que decir que los presupuestos máximos, digamos, tienen también unos instrumentos de ajuste mensual que se derivan de los traslados de afiliados que se dan entre las EPS en tanto se mantengan dentro del mismo régimen. Entonces, eso también ha sido un instrumento que nos ha permitido, en la medida en que observamos esas novedades en la afiliación, en términos de traslados, pues ir ajustando los recursos e ir haciendo las liquidaciones en función de dónde está ubicado el afiliado. Con los presupuestos máximos también, dado que el recurso se ha anticipado, dado que la EPS tiene la responsabilidad integral y debe darle un manejo integral al tema, pues lo que hemos observado es no un crecimiento, pues un tema, digamos, alrededor de las tutelas. Algunos han planteado que se han crecido, pues digamos que lo que las cifras nos muestran a partir del monitoreo que se hace al módulo de tutelas de MIPRES es que, digamos, el tema no ha presentado un crecimiento en ninguno de los servicios y tecnologías que se financian con cargo a los presupuestos máximos. Ese, digamos, que es un mensaje como relevante para el sector. Digamos que con esto concluiría, aquí hay un tema de también lo de los presupuestos máximos, otra de las responsabilidades que tenemos
en la ADRES es efectuar el monitoreo y el seguimiento. Entonces, por un lado hacemos la liquidación, la transferencia de esos recursos, y por el otro tenemos que monitorear a partir de la información registrada en el aplicativo MIPRES cómo se comporta en términos de prescripción y suministro. Para ese efecto, pues entonces hemos generado unas alertas, unas asociadas a la prescripción y otras asociadas al suministro. En esta tenemos las alertas asociadas a la prescripción con 3 estados, unas que ya las tenemos implementadas, otras parcialmente implementadas y otras pendientes de implementar. Son alertas que quisiéramos que estuvieran desde la entrada en el aplicativo MIPRES, porque eso ayudaría a que la información que allí se registre sea de mejor calidad, tenga mayor grado de consistencia. No obstante, nosotros desde la ADRES, en el marco de la estrategia de monitoreo y seguimiento, pues las venimos implementando gradualmente. Hay unas alertas asociadas a la condición de salud. Entonces, medicamentos prescritos en condición de salud contraindicada, digamos que alrededor de eso se le genera una alerta para que la EPS entre a hacer la revisión correspondiente. Hay unas alertas asociadas al sexo, al género, personas que reciben medicamentos indicados para el tratamiento de condiciones de un género en particular y se le terminan dando al otro. Alertas por restricciones de edad, alertas por uso fuera de indicación. Digamos que ha sido un debate importante y que, digamos, se presentaba en el tema del recobro. Estas verdes, como les digo, ya están implementadas, la amarilla, digamos que parcialmente, y las que tenemos pendientes son alertas por prestaciones que se financien con la unidad de pago por capitación, alertas de uso concomitante, identificación de medicamentos que no deberían ser prescritos concomitantemente con otros porque pueden generar algún efecto adverso, etcétera, y unos temas asociados al uso del COVID, al uso, digamos, de algunos servicios y tecnologías propios del tema del COVID. Alertas asociadas al suministro, básicamente 2, una asociada a los precios, de manera, digamos, análisis en cada una de las EPS y análisis de las EPS respecto a las otras EPS para identificar precios atípicos y digamos que esto a su vez le sirve a las EPS para retroalimentar sus estrategias de contratación y facturación. Y en términos de cantidades, pues porque digamos que aquí lo que se busca básicamente es una coherencia entre lo que fue prescrito, lo que fue suministrado y lo que fue facturado. Entonces, a partir de esa coherencia que debe haber entre esos 3 momentos, pues se generan unas alertas para que también las EPS y los prestadores entren a revisarlos. Estos temas de alertas, nosotros los consolidamos en unos tableros y esos tableros se les han dispuesto a las EPS para que a partir de estos elementos pues puedan hacer un análisis y puedan empezar a adoptar acciones, digamos, si son del caso correctivas o ajustes, como les decía hace un momento, en términos de su planeación, de su contratación, de su facturación y demás. Son tableros a los que las EPS ya pues todas tienen acceso, con las cuales pueden, digamos, hacer un seguimiento. Claramente, uno de los usos derivado del monitoreo de seguimiento que la ADRES hace, pues está asociado a ver la suficiencia del presupuesto máximo, pero para poder generar, digamos, alguna recomendación concreta sobre esa suficiencia o insuficiencia, pues es fundamental el tema de la consistencia de la información, de ahí que este tema de las alertas, pues sea relevante, sea determinante para que las EPS puedan hacer la gestión asociada al riesgo también. Esto digamos que es básicamente desde la ADRES lo que les queríamos contar, destacando pues mensajes pues, para concluir. Uno, el tema de cómo se diseñaron e implementaron unos instrumentos, unas estrategias, se implementan y con estas, digamos, se logra mitigar los riesgos. Entonces tenemos la movilidad, tenemos los activos por emergencia. Esto obviamente se traduce en un reto de financiación, pero se ha logrado gracias a los aportes del presupuesto general de la nación. 2020 es un año en el que concurre no solamente los temas de pandemia, sino además los temas de saneamiento y la implementación de los presupuestos máximos.
digamos que se han venido operando y alrededor de esas 3 líneas grandes entregando los resultados correspondientes. Tercero, el tema de los presupuestos máximos, cómo esto representa una ruptura frente a lo que eran los recobros y cómo gracias a ese instrumento, pues digamos, el flujo ha sido mejor, tanto en oportunidad como en cuantía. Y alrededor de eso, pues ya digamos que desde la misma área se pueden empezar a plantear unos temas adicionales de análisis, de analítica de datos, que antes, pues con el instrumento de recobro no se daban. Digamos que básicamente serían los mensajes que desde la ADRES quisiéramos transmitir. Muchas gracias. No, muchas gracias, Álvaro. Creo que es un muy buen panorama desde el punto de vista del pagador y la entidad que maneja los recursos en todo el sistema, digamos, es muy completo. Le doy la palabra a Sergio. Creo que Sergio nos puede dar una perspectiva tanto desde la prestación como desde la parte académica y puede contribuir mucho a la discusión desde ese lado. Dale, Sergio. Muchas gracias, Norman, y gracias a los compañeros de panel. En aras del tiempo voy a ser muy concreto, no voy a proyectar entonces las diapositivas, sino que voy a hacer básicamente unos comentarios como para dejarlos allí sobre la mesa para la discusión, como tú bien lo dices, un poco desde la perspectiva de la prestación, pero también con un poco del sombrero como es de la academia. Me gustaría empezar por comentar que la preocupación desde la prestación sobre las finanzas de las EPS sigue siendo muy alta. Nosotros observamos con preocupación cómo EPS que tienen un número de afiliados muy importantes, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado, siguen estando por fuera de pues, todos los indicadores de solvencia, teniendo unos planes de recuperación que probablemente van a marchas muy lentas, y para un prestador digamos que eso es un campanazo de alerta en términos de cómo hace para planear sus recursos, su crecimiento, su financiación hacia adelante. Entonces, ese es un primer elemento que sigue allí como una espada de Damocles sobre el sistema. Uno no sabe cuándo hay EPS que son gigantescas, que tienen patrimonios negativos de casi billones de pesos, pues pueden básicamente explotar y dejar el sistema pues colgado en términos del flujo de recursos. Ese es mi primer punto. El segundo punto, y conectando un poco con la primera presentación de Priscila y también para proponer ideas de investigación, hay muchas enfermedades que son cíclicas. Entonces, en la medida que, o anticíclicas, digamos, como lo queramos ver, el punto es que en la medida que el PIB decrece, crece la incidencia de estas enfermedades. Por ejemplo, hace poco salió en la revista Stroke un paper muy interesante de la relación negativa que existía entre crecimiento del PIB y disminución del accidente cerebrovascular. Eso quiere decir que vamos a tener en el futuro, estamos viéndolo ahora y vamos a tener en el futuro un efecto mucho más grande de las enfermedades no transmisibles creciendo, y enfermedades no transmisibles de alto costo que pueden generar no solo un problema en términos de financiamiento del sistema, sino también en términos del gasto de bolsillo de los hogares, que pueden tener que financiar buena parte de esto, o van a tener que de manera indirecta sacrificar recursos productivos en los hogares para destinarlos al cuidado de enfermos crónicos que seguramente se están deteriorando o van a deteriorarse mucho más. Un tercer punto, y conectando con lo que nos acaban de presentar desde una perspectiva de la prestación, hay un poco de preocupación en términos de la equidad en la ley de financiamiento y en la ley de saneamiento entre lo público y lo privado. Hemos observado que hay
un cierto desbalance inicial hacia cubrir, digamos, deudas con los prestadores públicos, lo cual es muy importante, pero tenemos que entender que la mayoría de la prestación en Colombia es privada. Entonces, sería muy interesante para los hacedores de política revisar los criterios y tener un mejor balance entre lo público y lo privado en este ejercicio de ley de punto final y de saneamiento de cuentas hacia atrás. Un cuarto elemento que quiero dejar allí también para la discusión es todo lo que ha venido pasando con los cierres que la Supersalud pues viene haciendo a la operación de ciertas EPS en ciertas regiones o incluso a cierres de hospitales. Sé que es un objetivo loable, sé que es algo que se debe definitivamente hacer, pero uno sí se queda un poco con la pregunta si era el momento de hacerlo. Es decir, si en medio de la pandemia, si en medio de la peor crisis económica del país, era el momento de gestionar esos cierres de una manera como tan precipitada, sabiendo que tenemos pues una situación económica muy difícil en todos los sectores. Entonces, creo que el rol de la Supersalud es, como lo digo, loable, es importante. Seguramente muchas de estas cosas se tenían que hacer, pero sí queda la duda por qué en un periodo tan complejo para todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Bajando un poco al nivel más como micro dentro de la prestación, hay temas que también nos siguen preocupando y que van a ser claves en la sostenibilidad. Uno de ellos, que lo hemos visto incluso desde nuestra institución, pero también hablando con las demás instituciones, es cómo han venido los diferentes sistemas de seguridad y salud en el trabajo gestionando las incapacidades. Bien sabemos que las incapacidades pues, son uno de los rubros que estuvo desfinanciado en buena parte por el sistema de salud. Y ahora con la pandemia, entonces se ha tenido una política que es relativamente liberal en términos de las incapacidades, ¿sí? Entonces, cuando una persona tiene una sospecha o tiene una confirmación de la enfermedad, muchas veces es aislada 14 días, por ejemplo, y esas incapacidades no solamente generan un sobrecosto para el sistema de salud, sino que además generan un sobrecosto para las empresas y generan un sobrecosto para las instituciones prestadoras. Por ejemplo, cuando tenemos personal, talento humano en salud que debe aislarse porque obviamente tiene probabilidades más altas de contagio porque los pacientes COVID vienen a nuestras instituciones. Por entonces tener que aislar 14 días a una persona significa o adelgazar mucho los equipos que tienen que seguir cubriendo una mayor demanda de servicios o incurrir en un mayor número de supernumerarios y digamos de contrataciones adicionales que tienen pues un costo adicional para los prestadores. Otro tema que quiero allí mencionar, y me disculpas que es un poco un potpurrí, pero creo que lo interesante es dejarlos allí todos planteados, es el tema de la enfermedad mental y cómo eso lo estamos viendo ahora y cómo eso lo vamos a ver hacia adelante. Hay una literatura ya consolidada y muy interesante que ha mostrado que cuando la enfermedad mental se hace una comorbilidad adicional de las comorbilidades de base que tengan los pacientes, esto exacerba el uso de recursos, es decir, estas personas demandan más tiempo hospitalizadas, demandan más tiempo en recuperarse, demandan más tiempo en retornar a sus trabajos. Esto lo digo porque creo muy importante que quede sobre la mesa que un nuevo confinamiento sería demasiado costoso para la salud mental de las personas, para su economía y por lo tanto podríamos estar viendo
incrementos muy notables de demanda por servicios de salud y de ocupación en los hospitales y en los centros de salud el año entrante, incluso en el 2022. Y allí también quiero dejar como otro punto de discusión para la sostenibilidad el hecho de que la enfermedad del COVID ha hecho que sigan colapsados los servicios de urgencias. Los servicios de urgencias, pues todos sabemos que es una puerta de entrada, digamos, de última instancia al sistema de salud, pero cuando el servicio de urgencias colapsa, eso es como una ola, y en la medida en la que el servicio de urgencias colapsa, eso tiene un efecto dominó sobre el resto de la prestación y sobre el resto de los recursos. Muchas veces cuando estamos en la prestación tenemos que entonces dedicar más recursos a resolver de manera prioritaria lo que está pasando en el servicio de urgencias, y eso repercute en menos recursos que puedan estar paliando o recuperando la salud de los demás pacientes que se encuentran en el sistema. Y allí me gustaría conectar con otro tema que a veces hemos dejado pasar por encima, pero que me parece también crítico, y es la desinformación que se ha creado en el público en general respecto a la financiación de los servicios COVID y a, digamos, los incentivos que tenemos en la prestación para la gestión de los pacientes. Hemos tenido problemas muy serios que poco a poco irán siendo documentados, por ejemplo, de personas que se enfrentan al personal de salud porque creen que los están engañando, personas que todavía se niegan a creer que tienen el COVID, incluso cuando las pruebas diagnósticas salen pues positivas, y esto ustedes podrán imaginarse la tensión que genera dentro del sistema de salud y dentro de un personal en salud que ya está suficientemente tensionado. Es un personal que ya está haciendo horas extras, que ya está viendo más pacientes de lo que normalmente veía, y que además se ha enfrentado, como lo vimos en las noticias, pues aquí también pasa, se ha enfrentado a una situación muy dolorosa, que es la pérdida de muchos pacientes a causa de la enfermedad. Entonces, ese tema de que todavía exista tanta desinformación y los ciudadanos crean que la enfermedad no existe, y los ciudadanos crean que hay unos incentivos perversos dentro de las instituciones prestadoras de salud, es algo en lo que debemos seguir trabajando, tanto desde el alto gobierno como desde las entidades que estamos más, digamos, en contacto con los pacientes. Y también para conectar con los temas del primer día del Congreso, es muy importante tener en cuenta que los migrantes siguen siendo una fuente importante de tensión sobre los servicios de salud. Cada vez se acumula más, digamos, la información, y conocemos un poco más que estos migrantes que tienen una precaria, digamos, condición de vida, pues terminan demandando servicios de salud que son de alta complejidad, porque solo se acercan al sistema cuando están muy cortos y ya en estados muy críticos. Bueno, voy a dejar allí estos temas para por lo menos tener unos minutos de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Excelente intervención y pues muy buena cosa haber puntualizado sobre estos aspectos. Voy a tratar un poco de resumir los comentarios, preguntas que se han hecho en el chat. Creo que por el corto tiempo que tenemos, lo que les pido a los panelistas es, pues de estos, escoger uno. No tiene sentido en ese corto tiempo hacer ronda de esto, sino escoger algún tema que consideren relevante. Hay una pregunta sobre desigualdad, digamos que frente a la presentación de Priscila, pero abierto a que todos opinen. Están los indicadores macro de deuda, de PIB, algunos de pobreza, pero en la macro básica uno ve, tenemos desigualdad como uno de los 4 de los 5 indicadores macro clave, como cuál es la perspectiva de alguno de los 3 en ese tema. El segundo, el de migración, los migrantes venezolanos y en general uno de los riesgos que mencionaba Priscila,
que es migración, pues cómo entra en el sistema de salud dentro de la estructura que nos presentaba Álvaro, y eventualmente pues qué problemas de movilidad descendente han tenido. El tercero que nos comentan es ingresos CPS y IPS, o sea, después de que salen los ingresos del sistema de la descripción que nos hizo Álvaro, cómo fluyen y ahí en adelante en el sistema, tanto a prestadores como a recursos humanos y a todos los otros sectores que están en el resto de la cadena. El cuarto yo lo resumiría como en temas públicos, digamos, los temas de las entidades territoriales y los problemas que puede tener el sistema en entidades territoriales, y como lo mencionaba Sergio, pues también en gestión y eficiencia de los hospitales públicos. Digamos, les dejo esos 5 temas del chat y aprovecho la oportunidad solo para hacerles una preguntita que puedan responder al final de su comentario, y es, si tuvieran que escoger un frente que quizás no estamos abordando en Colombia, pero que es clave para mejorar el gasto y para hacer más sostenible el sistema de salud de Colombia, ¿cuál sería su apuesta? Si les parece, comienzo con una de las preguntas para poderle dejar a los distinguidos panelistas oportunidad de contestar las cosas más técnicas del sistema de salud. Pero bueno, una reflexión sobre el tema de desigualdad. Y es que básicamente, pues nosotros teníamos en la cabeza, y los economistas muchas veces, desigualdad de ingresos. Pues no necesariamente. La desigualdad viene por acceso, por oportunidades. No lo estoy diciendo en el caso específico de Colombia, lo estoy diciendo en un nivel general, de ver grupos de élite accediendo a muchos servicios, a muchas condiciones favorables, mientras que el resto no. Entonces, esto ha gestado, pues, varias, y no se veía venir. El tema es que no se veía venir. A veces se disfraza por crecimiento económico, pero no necesariamente se refleja en el acceso de la población a servicios o a oportunidades. Y lo vimos, por ejemplo, el año pasado con Chile, donde de pronto pues hay una tensión social muy importante y se empieza a ver un contagio, o empieza a haber resurgimiento de tensiones sociales en otros países. Y bueno, aquí lo que tenemos que pensar es ver cómo están las políticas de redistribución en la región, porque mucho se habla de, y malamente tal vez en esta coyuntura, hablar que de más impuestos y de cómo vamos a hacer reformas fiscales y cómo vamos, pues no, muchas veces es con lo que se tiene, cómo se redistribuye. Cuando uno ve datos para varios países, por ejemplo, del rol de la política fiscal en la redistribución, vemos que hay mucho espacio de mejora. Los países avanzados, los países de la OCDE, el índice de Gini, que mide la desigualdad, y mejora notablemente una vez que se implementan las políticas redistributivas a nivel fiscal. Eso no pasa en los países de América Latina. Entonces, básicamente es ver cómo a través del gasto se puede llegar a más hogares vulnerables, se puede llegar a quien más lo necesita, pero sobre todo cómo ver políticas que ya no los hagan tan vulnerables. En primer lugar, yo lo decía un poco en mi presentación, uno de los grandes logros que ha tenido Colombia es la consolidación de la clase media. Pero esa clase media no es enteramente consolidada. Hay una parte muy importante que todavía es vulnerable y ante choques como la pandemia puede volver a caer en pobreza, y eso obviamente inevitablemente va a afectar la desigualdad. Entonces, bueno, es una reflexión sobre qué nos queda hacer a los países de América Latina, y es buscar cómo el gasto es más eficiente, más redistributivo, y pensar justamente en estos grupos que no solamente es ingresos, sino es acceso y es oportunidad y sentirse en el mismo nivel. Eso es muy importante. Y una reflexión final de los migrantes. Colombia, pues obviamente en la región hay muchos países que están teniendo tensión por el tema migratorio. Esto se está exacerbando fuertemente, no solamente países receptores de migrantes, sino también expulsores de migrantes, incluso por el mercado laboral en los Estados Unidos. Pero bueno, básicamente hay que tener una mente abierta, porque los migrantes, yo sé que a veces es complicado
comprenderlo cuando uno está en el país que recibe, pero muchas veces los migrantes tienen gran valor agregado en las economías. Si se les dejara insertarse en los niveles más formales de empleo, podrían estar contribuyendo fiscalmente, la creación de ideas, o sea, realmente hay buenas cosas, hay un lado positivo a la migración. El tema es que cuando es descontrolado, pudiera afectar y poner más presiones, por ejemplo, en este caso, a los sistemas de salud, presiones que obviamente se va a reflejar en los sistemas, en el sistema fiscal. Con eso cierro y le dejo oportunidad a los siguientes panelistas. Muchas gracias. Sergio, Álvaro, ¿alguna intervención corta de alguno de los puntos, por favor? Tal vez señalar frente al tema de los migrantes que efectivamente hay digamos, una marcación para efectos de identificar a la población, que es el permiso especial de permanencia, los PEP. Con esto, digamos, en tanto se acredite ese documento, pues las personas, los migrantes, pues se les garantiza, se les cubre la unidad de pago por capitación. Tenemos tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado. Luego, digamos, el sistema tiene previsto ese instrumento para que lleguen y dependiendo sus condiciones, pues estén en uno o en el otro régimen. Eso creo que es clave destacar, digamos, en una coyuntura como estas. Y frente al tema que usted mencionaba, creo que, y lo hemos visto desde la ARES como agencia que se encarga de operar este tipo de instrumentos y de implementarlos, creo que pasa, digamos que es un poco, insisto, desde el enfoque operativo, pero pasa por de rescatar la necesidad de que el sector le apueste y consolide un tema de sistemas de información, de la calidad, digamos, del dato, de la consistencia. Creo que alrededor de eso podríamos obtener muchas ganancias en términos de eficiencia, apostarle como un tema de calidad en la prestación del servicio. Lo hemos visto ahora con la operación de los instrumentos COVID, como, por ejemplo, si estamos un poco rezagados en la compensación económica temporal o en el tema de pruebas, es precisamente por eso, porque tenemos, sí, muchos sistemas de información, muchos temas, pero no hemos logrado como conectarlos, integrarlos, como que cada agente lo piensa desde su lógica, y creo que como sector sí deberíamos empezar a pensar, venga, ¿cómo integramos? Apostándolo a eso, a que detrás del registro que haga el profesional de la salud, que haga el prestador, que haga la EPS, que haga el pagador, pues no solamente se trata de tener un registro para efectos de monitoreo y seguimiento, porque muchas veces se piensa en eso, en cómo me hacen auditoría, cómo me verifican, no, sino cómo detrás del sistema de información tenemos la posibilidad de tener un dato para efectos de consolidar la garantía del derecho, ¿sí? Creo que eso en términos como concretos sería muy importante. Bien, gracias. Y Sergio, una intervención de... No, pues 30 segundos, 2 palabras, integración vertical. Yo creo que ya Colombia está maduro para pasar a empezar a pensar que necesitamos sistemas que hagan sentido en los dos aspectos, el aseguramiento y la prestación, y no esta cosa separada con esta tensión permanente entre los dos. Yo creo que ya deberíamos pasar a esa siguiente etapa. Excelente, Sergio, Álvaro, Priscila, muchas gracias. Creo que un panel muy rico en argumentos técnicos. Gracias por la participación y también al público. Y pues, Sandra, te doy la palabra para el cierre de la sesión. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Definitivamente el tiempo nos quedó faltando. Agradecemos a nuestros panelistas por compartir sus reflexiones. Ya damos por finalizado este cuarto panel del Congreso ACOES 2020 y con ello la jornada del día de hoy. Nos encontramos mañana muy puntuales por este canal de Uninorte Académico. Vamos a estar a partir de las 9:30. Iniciaremos con el último panel del Congreso, al que hemos denominado Nuevas Perspectivas Teóricas y Herramientas en Economía de la Salud. Y a las 11 tendremos nuestra conferencia de cierre con Carlos Scartazzini del Banco Interamericano de Desarrollo. Que tengan todos un feliz resto de día y continuamos mañana con el Congreso ACOES 2020, Salud y Desarrollo, Perspectivas para una nueva década. Buenas tardes para todos.
Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.